Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos: Laura Carrillo, Franz H., Mauricio Martínez, Buck Takovich, Shinarg, Christoph 55, Germán Aguas, Pablo Gómez, Cristian Paternina, Miguel Alvarado, Oscar Padilla, Federico Romero, Arturo Curiel, Ronald Colmenares, Francisco Domínguez, Osvaldo Núñez, Enzo Salazar, Charlie Hernández, Fernando Santos, Dave Zippet, Manolo Casaus, Alberto Mesa, Seven, Enrique Vivas, Juan Manuel Cruz, Juan José Sánchez, Enrique Corona, Samuel Maldonado, Flores Alexis, Valdemar, Quito Caricaturas, Blackfire, Chris Underwater, Leo Javi, Naji Kaelum, Joel Carrillo, Robespierre, Yuki Nagato y Agustín Reyes. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de los en vivos de Fernando Quirós y Hábitos Peligrosos. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío el Batsy, además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o bien hacer una donación por medio de PayPal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Planta nuclear de Pitch Bottom, 2:35 am. Era una zona de guerra, y como todas las zonas de guerra, era un total infierno. Los soldados originales, bajo el mando de Livingstone, que llegaron a Pitch Bottom, con él eran 36. Se añadieron una docena a través del equipo de seguridad armada de Pitch Bottom. Eso elevó el recuento a 48. 8 de esos hombres estaban ahora encarcelados en un almacén cerrado con llave por admitir que no se unirían al golpe de estado del coronel Livingstone. Eso dejaba 40 soldados y un puñado de civiles para luchar contra los clickers y cualquier oscuro que pudiera acercarse a la planta. Al llegar al perímetro cerrado del complejo, las armas habían sido transportadas de forma segura dentro de las entrañas de la estructura. Había guardias apostados afuera, en varios puntos a lo largo de la alta valla de concreto. Cuando llegaron los clickers, esos guardias comenzaron a disparar. El teniente Training había salido, sobre la orden de Livingstone de atacar, y los refuerzos fueron rápidos mientras el resto de los soldados salían corriendo. El soldado Paul Rodríguez estaba en una de las torres de vigilancia cuando vio algo que parecía un hombre agitando los brazos. Levantó su arma hacia la figura y no fue hasta que la tuvo en la mira que se dio cuenta de que la figura realmente era un hombre, y que estaba en el río, aferrado a la rama de un árbol que se había alojado contra la presa de la planta. El hombre lo saludaba y le hacía gestos. El soldado Rodríguez gritó una orden en la radio. «Tengo un civil afuera en la planta, en la presa, y estamos libres de clickers. ¿Puede alguien salir a traerlo?» El soldado Atkins le respondió. «Esquina noreste, Rodríguez». «Sí, afirmativo. El soldado Jones y yo nos estamos dirigiendo hacia la salida. Nuestra tropa está cubriendo. Regresen en 3. Rodríguez observó cómo Atkins y Jones salían corriendo por la puerta y se dirigían hacia donde estaba el hombre. Podía ver tropas cubriéndolos desde varios puntos a lo largo del muro. Habían aniquilado a un grupo de clickers cuando llegaron, y ahora, mientras observaba a Atkins y Jones ayudar al hombre a salir del río, creyó ver movimientos a unos 100 metros de distancia. «Van a tener compañía en un minuto», gritó Rodríguez. El hombre casi se cayó al río, pero Jones y Atkins estaban allí para detener su caída. El hombre se puso de pie rápidamente. Jones y Atkins lo ayudaron mientras lo escoltaban apresuradamente hasta la puerta. Un momento después, las formas en la distancia se hicieron más fáciles e identificables. Eran clickers, sin lugar a dudas. Rodríguez vio a los 3 llegar a un lugar seguro. «Llévenlo a Livingstone». Luego comenzó a enfrentarse a sus compañeros soldados. La planta fue asediada desde el sur y el este por los clickers, mientras invadían las crecidas riberas del río. La munición de alto calibre atravesaba sus proyectiles, pulverizándolos. En su mayor parte, los soldados estaban a salvo. Muchos de ellos se encontraban en lugares seguros, disparando desde lo alto de las torres de vigilancia o desde la azotea del edificio. Gracias al fuerte viento y la lluvia, y la feroz batalla que se librara, algunos de los que estaban cerca no vieron las formas oscuras que se movían en las sombras. Tampoco oyeron el sonido en los gritos cuando uno de los suyos, un joven soldado llamado Kenneth Reinhardt,
fue destripado por las afiladas garras de un oscuro dentro del perímetro del gran muro de hormigón que rodeaba la planta. Kenneth Reinhardt debía haber vigilado el exterior del sur del edificio, mientras la mayor parte de los combatientes estaban desarrollados al este y al norte. Un equipo esquelético de tropas permaneció estacionado a lo largo de los otros perímetros para montar guardia. Kenneth era uno de ellos, manteniendo una posición en el suelo justo detrás del puesto de la guardia sur. Cuando el oscuro saltó a la valla de hormigón, Reinhardt gritó y blandió su arma hacia la criatura. Disparó tiros antes de que el monstruo estuviera sobre él, destripándolo de un solo golpe con su garra. La criatura aplastó la cabeza de Kenneth, como un niño mordiendo una manzana caramelada, con sangre y materia cerebral chorreando entre sus dientes. En cuestión de momentos, la mayor parte de Kenneth Reinhardt había bajado por la garganta del oscuro. Cuando terminó, abrió una puerta de metal y se pasó dentro de la planta. Captó el olor de otro humano cercano y giró la cabeza, tratando de verlo, viéndolo mientras el soldado gritaba: «¡Ken! ¡Ken! ¿Dónde estás?». Eso era todo lo que el oscuro necesitaba. Confiando en el olor y el sonido, se lanzó hacia la fuente de la voz y la neutralizó con garras cortantes y dientes chasquientes. El soldado cayó con un chorro de sangre. Más oscuros se deslizaron detrás de la pared y se unieron en ella. El oscuro baló suavemente, señalando hacia el interior de la planta. 2 de ellos entraron en el edificio. Luego, dio la vuelta a la esquina del edificio y otros 2 oscuros se arrastraron por la pared, dirigiéndose al lado oeste. Disparos dispersos desde el norte. El oscuro escuchó complacido consigo mismo. El hombre se llamaba Tony Genova y sangraba profusamente por una herida en la pierna. También tenía una desagradable herida punzante en la mano. «¡Maldita sea! ¡Me atrapó el maldito cangrejo!», dijo mientras se sentaba en una de las sillas del salón empapado. Su acento era un extraño compendio de holandés de Brooklyn y Jersey Shore combinado con Pensilvania. Jennifer atendió las heridas mientras Livingstone, Jeremiah, el Dr. Lindenberg y uno de los técnicos del bullpen se agolpaban a su alrededor. Solo Rick permaneció donde estaba, acurrucado en el sofá observando con interés. Livingstone parecía agitado. «¿Qué fue lo que dijiste que pasó?». «La tormenta me sacó de la carretera», dijo Tony. Era caucásico, de complexión media, con cabello corto y oscuro, y vestía los restos andrajosos y húmedos, unos pantalones oscuros, una camisa de vestir blanca y zapatos negros. «Estaba tratando de salir de Baltimore, tratando de llegar a la casa de mi hermana en Lancaster, en Pensilvania, cuando todo sucedió. Me senté en el auto hasta que llegaron las aguas de la inundación. Luego salí y fue entonces cuando vi esas cosas. Me persiguieron, pero una de ellas me atrapó con sus garras». Se estremeció cuando Jennifer le aplicó un vendaje. «¡Oh, mierda! ¡Eso duele!». «¿Cuándo dijiste que sucedió esto?», preguntó Livingstone. Livingstone había estado manejando las comunicaciones afuera cuando escuchó a Rodríguez dar la noticia de que acababan de rescatar a un civil del río. Aparentemente había estado aferrado a un trozo de madera flotante y la corriente lo había estrellado contra la presa de la central eléctrica. El coronel envió al soldado Tom. Schellinger salió a recibirlos y escoltó al hombre dentro. Era extraño que el tipo estuviera ahí afuera. Debería haber muerto, dada la cantidad de clickers que merodeaban por la zona. El recién llegado parecía nervioso y evasivo. No estaba seguro de si era por su terrible experiencia o por algo más, pero al coronel le tomó antipatía al instante. «No lo sé, hombre. Fue hace como unas horas». Tony observó a Jennifer mientras atendía en sus heridas. «Malditas cosas del infierno. Nunca había visto nada igual». «Sí, nosotros tampoco», dijo Jeremiah Brown. «Tiene suerte», dijo Livingstone, evaluando al recién llegado. «Podría haber sido mucho peor». Tony resopló. «Dígamelo a mí». Rodríguez se puso al teléfono. «Coronel Livingstone, tenemos a los oscuros a las 2 en punto al lado del oeste del edificio». Livingstone se apartó del grupo acurrucado alrededor de Tony Genova en la silla. «Enfréntense a ellos. Denles todo lo que tengan. Mátenlos». Casa Blanca, 2:45 AM. Donald Miller insistió en que el presidente Jeffrey Taylor y un par de agentes del servicio secreto lo acompañaran de regreso al búnker de Magog. «Es demasiado peligroso para usted estar aquí», le dijo el presidente. Se informó que las criaturas están pululando por el Capitolio. Alexandria y Georgetown ya están invadidas por clickers y algo más. Hubo cierta confusión en los informes iniciales sobre cuál era realmente la segunda raza de criaturas. En privado, Miller se preguntó si Livingstone podría haber tenido razón. Habían tomado el mando en una de las salas de conferencia del tercer piso del edificio,
Ken White le informó a Donald que el edificio resistiría a las hordas. Estaba diseñado para soportar no solo vientos huracanados, sino también la mayoría de los ataques militares. Había docenas de habitaciones subterráneas debajo de la Casa Blanca con el propósito específico de planificación militar en caso de una guerra nuclear. Pero Tyler no había querido retirarse allí. Había insistido en que una pequeña tormenta no lo haría encogerse de miedo. En cambio, permaneció en la sala de conferencias con Ken White, el secretario Barker, Katie Hayden, quien era la secretaria de Estado, y Donald Miller. Katie les dijo que el jefe del Departamento de Agricultura, Wayne King, estaba trabajando en una comunicación de prensa para expresar los informes de los principales medios de comunicación sobre los llamados clickers que tanto preocupaban a todos. Barker les informó que las comunicaciones con Livingston se habían cortado, probablemente debido a la tormenta. He ordenado al coronel Allman en Fort Bragg que llegue a Pitch Bottom y arreste el convoy de Livingston. Sus tropas pueden asegurar el lugar. ¿Qué hay de la posibilidad de que hay otros disidentes?, preguntó Tyler. Tyler se puso furioso cuando se enteró de que el comunicado de prensa del coronel Livingston se había filtrado a los medios. Por primera vez en el mandato de Donald Miller con el presidente Tyler, temió no solo por su trabajo, sino también por su vida. Cuando Miller dio la noticia para Tyler, el presidente ya se había retirado a un área privada para rezar. Al principio Tyler no había querido salir. Miller tuvo que decirle por el intercomunicador que Livingston había cometido traición. Donald se frotó el moretón sobre su ojo izquierdo por el puñetazo que el presidente le había asestado en la cara. Tyler estaba completamente furioso. Cuando salió furioso del búnker, lo primero que hizo fue golpear a Donald, que no estaba preparado para el golpe. Tyler le habría dado una paliza si los dos agentes del servicio secreto que custodiaban la puerta del Magog no hubieran estado allí. Les había costado toda su fuerza someter a Tyler, quien estaba en un frenesí violento. «Quiero a Livingston muerto, ¿me oyes? Quiero que traigan esa maldita cabeza en bandeja de plata». Por primera vez, Donald Miller le había tenido miedo al presidente Jeffrey Tyler. A Tyler le había llevado una buena media hora a calmarse. Su ira era intensa y necesitaba una salida. Los agentes del servicio secreto habían separado a Tyler de Miller, probablemente salvándole la vida. Mientras uno de ellos ayudaba a Donald a ponerse de pie, el otro acompañaba a Tyler por el pasillo, tratando de calmarlo. «Alejémonos de esto y tratemos de calmarnos, señor presidente», dijo el agente. «¡Mierda!», gritó Jeffrey. Luego, le lanzó un golpe al agente de servicio secreto que intentaba calmarlo. Al igual que Donald Miller, el agente no estaba preparado para la violencia repentina. El golpe lo alcanzó en la cara. A diferencia de Donald Miller, el agente del servicio secreto reaccionó instintivamente. La rabia primaria anuló años de acondicionamiento y entrenamiento por igual. Cuando el presidente Tyler volvió a atacarlo con otro golpe, el agente lo desvió, y en un rápido movimiento de artes marciales, puso el brazo del presidente detrás de su espalda. El agente tenía su arma reglamentaria desenfundada y estaba colocado con la punta del cañón contra la cabeza del presidente cuando Donald Miller gritó: «¡Detente, Nathan!». El presidente Tyler forcejeó: «¡Quítame tus sucias manos de encima!». Nathan enfundó su arma. Mantuvo el brazo de Tyler agarrado. «Cálmese de una vez, señor presidente». «¡Suéltame!», Donald le gritó a Nathan que soltara al presidente. Luego tuvo que ceder ante la autoridad del presidente para darle la espalda a lo que iba a suceder a continuación. «Todavía estoy furioso y necesito una salida», escuchó a Donald decir a Tyler, después de ordenar a ambos agentes del servicio secreto que lo desarmaran. Al principio Donald estaba confundido. Seguramente Tyler iba a despedir a ambos hombres él mismo. No estaba preparado para que lo que iba a suceder a continuación sucediera. «Ustedes dos, salgan de aquí», les había dicho Tyler a Donald y al otro agente del servicio secreto, un hombre con 10 años de experiencia llamado Hal King. «¡Ahora!». Donald había visto la mirada enloquecida en el rostro de Tyler y sabía que si desobedecía la orden, su carrera política, si no su propia vida, estaría en peligro mortal. Hal King había intentado hacer entrar en razón al presidente. «Señor presidente, con el debido respeto, yo... Si no sale de aquí en los próximos 10 segundos, me aseguraré de que nunca vuelva a trabajar en ningún sitio», tronó Tyler. «¿Entiende? Ni siquiera podrá seguir con tu trabajo en Burger King». Eso dejó a Donald Miller y a Hal King sin más opciones que irse. Cuando Jeffrey Tyler salió del búnker de Magog unos minutos después, estaba sin aliento. Su abrigo estaba totalmente arrugado. Eso parecía más tranquilo. Se enderezó en el espejo del pasillo exterior del edificio principal mientras Donald Miller y Hal King esperaban con calma. «Estará bien», había dicho Tyler.
Se frotó los nudillos de la mano en el abrigo, manchado con la prenda de sangre del presidente. Aguantaba los golpes como hombre. Donald había guardado silencio. No sabía realmente qué decir. Pasamos a la sala de conferencias principal, dijo Tyler, una vez que terminó de inspeccionar sus rasgos. Y ahora aquí estaban. Miller aún no sabía qué tan mal había golpeado Tyler a Nathan Howard, pero Ken White le aseguró que no era para tanto. Tenía la nariz rota y necesitaría puntos, pero nada de eso era verdaderamente algo que no se pudiera curar. Le había dicho Ken en un susurro antes de que comenzara la reunión. Ahora está descansando en la enfermería. No te preocupes. Estoy de acuerdo con Barker, dijo Miller, dejando las heridas de Nathan para que ocuparan de ellas más tarde. Livingstone y sus hombres deben de ser detenidos y arrestados inmediatamente. ¿Alguna posibilidad de que Black Launch participe en esto?, preguntó Tyler. Sería increíblemente arriesgado, admitió Barker. Parecía agotado. Los dos primeros botones de su camisa estaban desabrochados y la corbata ligeramente suelta del cuello. Tendrán que estar en el aire tan pronto como nos enteremos de que Gary ha sido degradado a categoría 2. ¿En qué categoría se encuentra ahora?, preguntó Tyler. Miller respondió. Bueno, la Oficina Meteorológica Nacional ha degradado a Gary a categoría 4 y se está debilitando. Para que podamos tener a Black Launch en Pitch Bottom al amanecer, dijo Barker. Deberíamos esperar solamente eso. Hagámoslo. Tyler se volvió hacia Miller. Tenemos que lidiar con la prensa. Tenemos que llegar a Black Lodge, a CNN, MSNBC y Fox lo antes posible. Sí, estoy de acuerdo, dijo Donald Miller. El problema van a ser sus estaciones afiliadas y los medios de comunicación locales. Tyler parecía como si fuera a perder el control de sus emociones de nuevo. Sus rasgos se distorsionaron en una mueca mientras golpeaba la mesa de la sala de conferencias con los puños. Pues ordenen a las bases militares en otras partes del país. Ordénenles que envíen tropas a todas las estaciones de noticias locales y ordenen a los gerentes de programación que cesen la transmisión de esas imágenes. Cualquiera que se niegue será fusilado. Donald Miller ni siquiera había parpadeado, pero el secretario Barker dio un breve grito ahogado. Rápidamente recuperó la compostura. Sí, señor presidente. Se levantó de su asiento y se dirigió a un teléfono al otro lado de la sala para obtener una línea segura. Varios lugares de los Estados Unidos. 2:50 AM. Hora estándar del este. Al coronel Nicholas Nave nunca le importó un comino hacer lo políticamente correcto. En cuanto su esposa Becky lo despertó para darle la noticia, estaba hablando por teléfono con sus subordinados en Fort Bliss, en El Paso, Texas. Tenía el teniente Sánchez en el altavoz del teléfono mientras se vestía apresuradamente. El informe que recibí dice que el huracán Gary debería degradarse a categoría 2 para cuando nuestros Black Hawks lleguen a la frontera del estado de Pensilvania, dijo, abotonándose la camisa mientras hablaba. Se supone que se calmará sobre Ohio. He estado hablando por teléfono con el coronel Armstrong desde Kansas y con el coronel Slade desde San Antonio. Slade está enviando aviones de combate a Washington. También está enviando un equipo de aviones de combate para que actúen como ofensiva contra las tropas del coronel Allman. ¿Allman está al mando de Parker?, preguntó la voz que salía del altavoz. Afirmativo. El coronel Nave había estado destinado al Fort Bliss durante 20 años. Tenía unos 50 y tantos años y una complexión fuerte y delgada. Se había puesto el traje rápidamente y se estaba preparando mentalmente para su viaje, que debía recogerlo en la casa en 2 minutos. Y quiero estar en el aire a las 0 horas. 2 horas cuando mucho. Sí, señor, dijo el altavoz. Estamos preparando los aviones ahora. También tenemos tropas terrestres reuniéndose. Bien. ¿Alguna noticia de Livingstone, personalmente? No, señor, todavía no. Las comunicaciones en esa zona siguen caídas, pero deberíamos restablecerlas a más tardar las 2 horas. Excelente. Mientras el coronel Nicholas Nave se preparaba para liderar a sus tropas desde Fort Bliss hacia la base de la batalla de la costa del este, este escenario se repetía en no menos de 3 docenas de bases militares en todo el país, la mayoría de ellas en zonas no afectadas por la tormenta y las criaturas. Un coronel retirado del ejército, un hombre llamado Dallas Bradbury, que había servido con Livingstone en Vietnam, estaba viendo CNN en su casa de Las Vegas cuando aparecieron las imágenes. Llamó a la base del ejército más cercana 1 minuto después. Se identificó y cuando supo que estaban reuniendo tropas para hacer el viaje a la costa este, les dijo que quería acompañarlos a Maryland. Pero, señor, dijo el joven soldado del teléfono, si está retirado no podemos simplemente reactivarlo. No quiero que me reactiven, hijo, dijo Bradbury. Soy voluntario. En Lexington, Kentucky,
estalló un tiroteo entre dos escuadrones de soldados. Un grupo se había reunido bajo el mando de un sargento de instrucción, Alfred Rossington, quien estaba dispuesto a patearle el trasero a algún crustáceo por la que había visto en las noticias. Se enfrentaron al sargento de la base Michaels, quien tenía un póster de tamaño natural del secretario de Defensa Barker en la pared de su oficina y una foto firmada del presidente Jeffrey Taylor en un marco dorado en su escritorio. Michaels tenía un grupo de central de soldados que seguían cada una de sus palabras, y cuando ordenó a las tropas de Rossington que cesaran su misión, Rossington dio la orden de ignorarlo. El tiroteo resultante mató a 18 hombres e hirió una docena, incluidos Rossington y el sargento de base Michaels. Pronto docenas de aviones de combate y helicópteros Black Hawk equipados con soldados, armas y municiones volaban hacia Washington, Baltimore, Maryland y la planta nuclear de Peach Bottom en Pensilvania. Otros aviones y helicópteros con tropas se dirigían hacia las zonas afectadas, desde Maine hasta Florida. Dependiendo de su área, el tiempo de salida y llegada se estimó entre 45 minutos y 2 horas. Lo único bueno de eso era que el huracán Gary se estaba debilitando, pero los ejércitos de los oscuros estaban haciendo aún más fuertes. Y eso era el mayor indicio de que lo peor se estaba avecinando. Planta nuclear de Peach Bottom, 2:53 AM. Tony miró a los demás civiles y se preguntó qué demonios haría a continuación. Había logrado escapar de los clickers en el río buceando hasta el fondo y dejando que la corriente lo alejara rápidamente. Cuando ya no podía contener la respiración, volvía a la superficie, tomaba una bocanada de aire y se sumergía de nuevo. Siguió así hasta que llegó a la presa, después de lo cual las tropas lo sacaron del agua. Los sonidos apagados de disparos rápidos y automáticos resonaban afuera, junto con gritos y alaridos. Nadie hablaba. Los técnicos empleados estaban destaparrados en sillas y por el suelo. Los dos expertos marinos que le habían sido presentados como Jennifer y Richard estaban sentados a su lado. La mujer tenía los ojos cerrados y el hombre mayor leía un periódico del día anterior. El otro tipo, William Mork, no dejaba de mirarlo fijamente y eso estaba volviendo paranoico a Tony. Las posibilidades de que William Mork lo reconociera eran improbables, pero no imposibles. Tony estudió su rostro. Ciertamente no lo reconocía. El tipo no parecía pertenecer a la tripulación de nadie, pero aún así era duro. Tony podía notarlo. El señor William Mork podía no ser un criminal, podía no estar en la vida, pero se había enfrentado a la muerte 1 o 2 veces. Era bastante fácil de ver si sabías qué buscar. Las señales estaban allí en su postura, las líneas en su rostro y la mirada angustiada en sus ojos. Estaba mirando a Tony de nuevo. Este le devolvió la mirada impasible. Mark apartó la mirada, dejando que sus ojos vagaran sobre la figura de la mujer dormida. La paranoia de Tony crecía. Deseaba tener todavía su arma. Doc Watt había sido conserje en Peach Bottom durante casi 30 años. Esperaba jubilarse anticipadamente en otros 5, siempre que sobreviviera a la noche, por supuesto. Había comprado un pequeño terreno en Virginia Occidental y había construido una cabaña de caza en él. Sin nada que lo atara, su esposa, ahora ex esposa, y sus hijos ya mayores con familias propias, no podía esperar a mudarse allí permanentemente y cazar todos los días. Tal vez a veces dejaría que su mejor amigo Dale Murphy viniera a cazar, pero también tal vez se lo guardaría todo para él. La caza abundaba alrededor de la cabaña: ciervos, faisanes, pavos, osos. Sin embargo, no había nada como esas cosas afuera. Se preguntó cómo sería cazar a uno de ellos. Cuando comenzó el asedio, le preguntó a uno de los soldados si tenían rifles adicionales y, de ser así, si podía ayudar en la lucha. El soldado, apenas con edad para afeitarse, lo despidió con un movimiento de cabeza, diciéndole que se quedara dentro y fuera de peligro. Ansioso y necesitado algo para ocupar su tiempo, Doc decidió limpiar la sangre por todo el suelo de la zona de venta. Uno de los soldados había resultado herido y lo habían traído allí temporalmente. Doc no sabía dónde estaba ahora, tal vez de vuelta en el frente o tal vez muerto, pero quedaban rastros escarlatas del hombre herido, y tal como él lo veía, si no lo dejaban luchar bien podría hacer su trabajo. Decidiendo recuperar su trapeador y un cubo, abrió la puerta del armario del conserje y un hombre muerto cayó. Doc dio un grito de miedo y se encogió. La cabeza del hombre muerto sonó como un melón al golpear el suelo y romperse, pero no había muy poca sangre. Cuando Doc lo giró, vio el porqué. Había un pequeño agujero de bala en la frente del tipo, del tamaño de una moneda de 10 centavos. ¡Mierda! Conocía al muerto. Se llamaba Mitch Johnson, y era, o había sido, mejor dicho, operador de calderas. El uniforme del hombre había desaparecido y lo habían desnudado. Le habían atado las manos y los pies con cinta adhesiva y le habían metido la ropa interior en la boca. Doc había escuchado cuando el coronel Livingston se dirigió al personal de Peach Bottom. Sabía que los clickers y los oscuros estaban por ahí.
Sabía que los oscuros eran inteligentes y letales, y que podían usar armas. Pero el coronel había insistido en que los oscuros no usaban armas de fuego, lo que significaba que alguien más había matado a Johnson. Mientras se arrodillaba junto al cadáver, una sombra cayó sobre él. Doc comenzó a girarse y entonces algo duro se estrelló contra su cara. Su boca estalló de dolor y se llenó de sangre. «Nada personal», dijo una voz. «Solo te topaste con algo que no era asunto tuyo». Un segundo golpe cayó sobre su cabeza y la visión de Doc Watt se volvió negra. Rick se estaba volviendo paranoico. Su imaginación se desembocaba debido a los sonidos de la batalla afuera y los constantes flashbacks de Fieldsport en el 94 que se reproducían en su mente. Estar atrapado en esta sala le recordaba que estar atrapado en el congelador de ese supermercado en el apogeo del huracán Floyd fue la peor experiencia de su vida. Y con eso, su mente le estaba jugando una mala pasada. Estaba escuchando ruidos. Algo había atravesado las paredes de la central eléctrica. Estaba acostado en un sofá en la sala. No podía dormir. ¿Cómo iba a poder hacerlo sabiendo lo que estaba pasando afuera? Livingstone estaba de pie cerca de una mesa donde se habían colocado algunas armas, comunicándose con sus tropas afuera a través de un walkie-talkie. Rick podía escuchar la batalla por encima del chirrido de la retroalimentación y la estática. Y podría jurar que estaba escuchando un ruido proveniente de algún lugar fuera del centro de comando en la planta. Después de que Jennifer atendiera las heridas de Tony, se retiró a su silla cerca de Richard. Tony flexionó su pierna herida, apretando los dientes. Rick lo observó con cautela desde su posición en el sofá. Tal vez estaba siendo paranoico, pero algo en este tipo definitivamente no estaba bien. Livingstone había ordenado a un puñado de hombres que permaneciera dentro del perímetro del edificio para vigilar el interior. Tal vez eran sus pasos los que escuchaba fuera del salón, o eso era lo que intentaba decirse a sí mismo. Además, otro empleado acababa de entrar en la habitación hace unos minutos. Un empleado de mantenimiento o algo así, a juzgar por su mono. El nombre estampado en su uniforme decía Mitch. Echó un vistazo a la habitación y luego se sentó en la esquina sin hablar con nadie. Pero si hubiera habido algo en los pasillos, lo habría masacrado. A menos que lo hubiera dejado pasar, claro está, con la esperanza de atraparlos a todos juntos. El área en la que estaban actualmente aislados estaba en la planta baja de la planta. Había 3 pisos por encima de ellos, que constaba de espacios de oficinas administrativas. La planta albergaba el centro de mando desde donde se dirigían las actividades diarias generales de la planta, así como la seguridad del edificio. Las áreas de operación de mantenimiento, la cafetería del edificio y el centro de datos del TI. El sótano albergaba más de lo que había en el centro de mando, maquinaria y computadoras que operaban los reactores nucleares. Lo que Rick oía fuera del área del centro de mando, que consistía en el bullpen que daba al centro de mando del sótano y la sala de estar donde él y los demás civiles estaban, era similar a lo que habían oído 12 años atrás, cuando quedó atrapado dentro del congelador del supermercado de Fieldsport. Era el sigiloso deslizamiento de grandes garras de reptil haciendo clic en el suelo de linóleo. Tony estaba sentado erguido en la silla, flexionando la pierna. Estaba observando su entorno. «Bueno, al menos es bastante agradable aquí», dijo. «Sí, lo es», le contestó Richard, levantando la vista de su periódico. «Tienes suerte de estar tan cerca. Esas cosas casi nos matan». «Apuesto que sí, dijo Tony. Sus manos rozaron los lados de la chaqueta. «Me sacaron del camino». Detrás Rick podía oír a Livingstone hablando con sus tropas por walkie-talkie. Parecía que la batalla afuera estaba empeorando. También sentía la mirada de Livingstone dirigida a ellos mientras hablaba, como si los estuviera observando. «¿Cuánto tiempo estuviste allá afuera, amigo?», le preguntó Richard a Tony. «Tal vez un par de horas». Rick sintió un escalofrío recorrer su espalda. Si estuvo allá afuera un par de horas, ¿por qué el convoy de Livingstone no lo recogió cuando llegaron? Seguramente los habría visto desde donde estaban, ¿no? A menos que se acercara a Pitch Bottom desde otra dirección. La voz de la razón respondió para contrarrestar la creciente paranoia de Rick, y eso le dio un poco de tranquilidad. Tal vez sabía, o tal vez nadie sabía, mejor dicho, que estaban allá afuera porque no había guardias en ese momento, y se aparecieron, por un lado. No había forma de que Livingstone y sus tropas hubieran visto a este tipo, y mucho menos el equipo de seguridad de Pitch Bottom lo habría visto si hubiera aparecido en cualquier otro lugar dentro del perímetro de la planta. Nos esperaban porque Livingstone llamó antes. Si este tipo hubiera aparecido antes que nosotros, o incluso a la misma hora, lo habrían visto, y le habrían disparado o lo habrían traído aquí con nosotros. Pero ¿y si Tony y Genova realmente estaba con el gobierno?
Tal vez un asesino. Y se lo hubieran enviado a matar a Rick o incluso al coronel. O a ambos. Rick contuvo la respiración. Los sonidos que creía oír se acercaban. No era su imaginación. Se incorporó hasta poder sentarse. Jennifer estaba acurrucada en una de las sillas a su derecha. Abrió los ojos y miró hacia él. ¿Oyes eso?, preguntó Rick. Jennifer le dio la cabeza, tratando de escuchar. Richard se incorporó. Dime, ¿qué es lo que oyes? Jennifer levantó la mano para pedir silencio. Los cuatro se quedaron quietos un momento. El coronel Livingston notó el intercambio y apagó su walkie-talkie. Se quedó de pie en una esquina del salón en silencio. Cuando el sonido volvió a sonar, los cuatro lo oyeron esta vez. Era inconfundible. Era algo realmente grande. Muy, muy grande. Pesado, el cual estaba atravesando los pasillos del interior de la central eléctrica. «Ya entraron», dijo Livingston. Rick se puso de pie en un instante. «Santo Dios. ¿Y ahora qué?». Su arrebato perturbó al resto de los civiles. Todos estaban en alerta al instante, balbuceando con excitación y confusión. «Mantenga la calma», dijo Livingston. Se colgó un rifle de asalto al hombro. Luego, con un movimiento rápido sacó su arma y apuntó a Tony. «Señor Genova, ¿podría ponerse de rodillas con las manos a la cabeza, por favor?». Jennifer miró a Livingston con sorpresa. «¿Qué estás diciendo?». Rick sintió que su corazón se aceleraba. La paranoia que sentía hacia Tony estaba justificada. Tony miró con calma al coronel Livingston. ¿Puedo preguntar para qué, coronel? ¿Qué es lo que ocurre? Haga lo que le digo ahora. Lo que sucedió después ocurrió en lo que Rick le apreció en cámara lenta. Observó cómo Tony se alejaba del coronel Livingston y comenzaba a hacer lo que él le decía. Se deslizó de rodillas al suelo del salón. Al hacerlo, Mitch, el que llegó tarde, metió la mano derecha en el bolsillo de su mono. Rick no estaba seguro de si fue la réplica del arma de Livingston o la pistola junto al cuerpo de Mitch cuando cayó al suelo. Jennifer gritó. Richard gritó sorprendido también. Los demás civiles se apartaron a toda prisa y parpadearon, sorprendidos. Tony se orinó en los pantalones. Rick ni siquiera se dio cuenta de que se había levantado de su posición segura en el sofá y estaba de pie con la espalda contra la pared del salón hasta que el coronel Livingston pasó por encima del cuerpo tendido de Mitch Johnson y le disparó una segunda bala en la cabeza. Luego se giró hacia Tony. «Mis disculpas, señor. Al principio asumí que era usted». Tony sonrió. «No hay problema. Me gusta tu estilo». «¿Qué demonios estás haciendo?», gritó Jennifer. «Acabas de matar a ese hombre». «Sí, lo hice. Y él nos habría hecho lo mismo, así que, por favor, guárdate los gritos y las lágrimas, ¿quieres?». Jennifer negó con la cabeza. «Estás loco». «Coronel Livingston», dijo Richards lentamente, con las manos extendidas frente a él. «Aunque realmente hemos apreciado todo lo que ha hecho por nosotros esta noche, creo que nos debe una explicación. No aprobaré ni seré cómplice de un asesinato a sangre fría». Livingston se agachó y recogió una pistola negra que se le había caído de la mano al muerto. Expulsó el cargador y revisó la cámara. «Una Glock, con la bala ya metida. Aquí está tu hombre de negro, Rick». «¿Pensaron que era un asesino del gobierno?», preguntó Tony. «Sí», admitió Rick. «Tienes que admitir que fue terriblemente extraño cómo apareciste de la nada y entraste aquí con vida». Tony se encogió de hombros. «¿Qué puedo decir? Soy un tipo ingenioso, ¿no?». «¿Quién carajo eres en realidad?», le preguntaron. Antes de que Tony pudiera responder, se oyeron pasos hacia el salón y la puerta se abrió de golpe. «Jeremiah Brown», preguntó. «¿Qué pasa? ¿Ese hombre acaso está muerto? ¿Y por qué lleva el uniforme de Mitch Johnson?». «No, solo es una pequeña molestia», dijo el coronel Livingston mientras guardaba la Glock. Miró a Rick. «Tuve una corazonada sobre este tipo en el momento en que lo vi. Es de la misma agencia que me obligó a jubilarme y ha estado tras de ti y de Melissa. De eso no hay dudas». «¿Cómo diablos sabes eso?». Jennifer estaba claramente molesta. Sus ojos estaban abiertos, presa del pánico. «Si apenas hablaste con el tipo». «Bueno». Livingston metió la mano en el bolsillo del hombre muerto y sacó su billetera. La abrió y encontró lo que estaba buscando. Se la tendió a Jennifer.
¿Esto satisface tu curiosidad? La identificación de la placa identificaba a Mitch Johnson como Harold Bronsky, miembro de la Agencia Central de Inteligencia. La idea de que acababa de escapar de una muerte segura no pasó desapercibida para Rick, pero no era la primera vez que pasaba por esto. Recordó los sonidos que había oído en el pasillo. «Señor Brown», preguntó, «¿vio algo más en los pasillos cuando entró corriendo aquí?» Jeremiah frunció el ceño. «No, ¿por qué?» Una repentina ráfaga de estática de walkie-talkie y la voz de Training llegaron a la línea. Interrumpieron sus pensamientos. «Aquí 4 actual llamando al comandante. Coronel Livingston, señor, ¿me copia?» «Justo aquí, Training». «Hay docenas de esas cosas, señor, y están rompiendo las paredes, en medio de la estática. Bueno...» Se oía el sonido de disparos y gritos de la batalla exterior. «Están trepando por las paredes y estamos recibiendo muchos. Pero... mierda, uno de ellos acaba de llegar. ¡Mierda!» «Repite eso. ¿4 reales? ¿4 reales? ¿Me escuchas?» Una ráfaga de estática surgió del altavoz, seguida de un gemido de Training. Y luego, clic, clic, clic. Entonces la transmisión terminó. «Equipo 2, ¿me copia?» No hubo respuesta. Livingston salió corriendo del centro de mando improvisado que había instalado en el salón y corrió hacia el bullpen, rozando a Jeremiah y a su equipo de seguridad. «Mierda», murmuró Rick. «¿Qué vamos a hacer?» Jennifer parecía asustada. «Vamos», dijo Richard. Salió del salón hacia el bullpen. A regañadientes, Rick y Jennifer lo siguieron. Los otros empleados esperaron a que Brown les dijera qué hacer. «Les diré algo», bromeó uno de ellos. «Voy a hablar con esto del sindicato». Jeremiah y sus hombres de seguridad habían seguido a Livingston hacia el bullpen y estaban en la profunda discusión con el equipo técnico. «Necesitamos retirarnos a un lugar seguro», dijo Livingston al grupo. «Ahora». «Vamos al búnker. Es nuestra única manera de sobrevivir a esto», dijo Jeremiah. «Cerca de los reactores». Richard palideció. «¿Y qué pasa con la radiación?» «Seguiremos protegidos. No querremos vivir allí, pero nuestra única exposición debería ser mínima. Siempre que el asalto no dure días. Les aseguro que no será letal para nada». «Una dosis de radiación no ser devorada por un clicker», dijo Jennifer. «Dime que mi vida no está funcionando». «Hagámoslo», dijo Livingston. Mientras Jeremiah Brown reunía a su equipo de seguridad y técnicos, Livingston condujo a Rick, Jennifer y Richard de vuelta a la sala. Previamente había colocado un pequeño alijo de armas en una mesa que descansaba contra la pared del fondo de la sala. Algunas pistolas, rifles de asalto, semiautomáticos de alto calibre, cajas de municiones y cargadores. Livingston señaló con la mano las armas. «Elige la que prefieras». Rick tomó una pistola, una Sig Sauer de 9 milímetros, y encontró los cargadores correctos. Richard cogió un rifle de asalto AR-15. Livingston arqueó una ceja. «¿Sabe cómo usar eso, doctor?» Richard palmeó el arma. «Una vez pasé una semana en un campamento de supervivencia. Fue para uno de esos ejercicios corporativos de trabajo en equipo. ¿Está familiarizado con ellos?» «Sí, así es», dijo Livingston. «Lo llamábamos Vietnam». Richard se sonrojó. «Acabamos de disparar a fardos de heno». «Bueno, ahora podrás dispararle algo más». Livingston se dio la vuelta. Tony seleccionó una Kimber 1911 y un cargador adicional. El solo hecho de sostener la pistola le hizo sentir más seguro de nuevo. El dolor en su pierna herida desapareció. Apuntó el arma a la pared y comprobó la mira. «El primero que maté será para ti, Vince», murmuró en voz baja. Algo golpeó en el pasillo. «Será mejor que elijas un arma», le dijo Rick a Jennifer. Ella negó con la cabeza. «Nunca he manejado un arma en mi vida, y no voy a empezar ahora. Y el coronel simplemente le disparó a ese hombre sin siquiera pensarlo». «Bueno, eso es lo que se hace, así es él». «Bueno, yo no soy así». Rick aceptó en silencio este razonamiento mientras guardaba la SIG en el bolsillo delantero de su mono y se unía al coronel. Livingston en la puerta del salón dijo: «¿Oíste eso, verdad? Allá afuera». «Sí», respondió Livingston. «Suena como si estuviera al otro lado de nosotros. Probablemente unas cuantas puertas más allá». «Hay una puerta cerrada entre nosotros y esa sección del edificio, ¿no es así?», preguntó Jennifer. «Sí, creo que sí». «Me pregunto si la electricidad la afectó». «Bueno, supongo que lo vamos a averiguar». Livingston abrió la puerta del pasillo lentamente.
Jeremiah y su equipo estaban listos. «Vámonos». Comenzó a guiarlos fuera del centro de mando por la puerta trasera cuando se oyó un fuerte estruendo detrás de ellos. Todos se dieron la vuelta. Dos oscuros muy grandes acababan de arrancar las puertas cerradas a la pared. Tiraron del metal pulverizado y uno de ellos rugió. Golpeó con una mano con garras y atravesó la cara del hombre más cercano, cortando su carne hasta el hueso. Rick sintió que sus piernas se convertían en goma. Sacó la Stick Sawyer del bolsillo de su mono, pero no pudo obtener un tiro claro. Los empleados de la central eléctrica estaban en el camino y estaban siendo masacrados. «¡Entren al búnker!», gritó Jeremiah. «¡Adentro! ¡Rápido!». Mientras el equipo de seguridad hacía pasar a los técnicos delante de ellos, junto con Jennifer y Jeremiah, Rick, Richard, Tony y el coronel Livingstone, abrieron fuego. Los proyectiles de alto calibre causaron daños considerables a tan corta distancia. Rick se sintió brevemente satisfecho cuando un proyectil pulverizó la cara de una de las criaturas. Mientras los oscuros caían, oyeron los chillidos y rugidos de los de su propia especie dentro del edificio junto con otro sonido. El cliquear de los clickers. «¡Maldita sea!», murmuró Rick mientras expulsaba un cargador vacío y metía uno nuevo. «También trajeron a sus malditas mascotas». «¡Vamos, vamos!». Jeremiah Brown ya estaba a 20 metros por el pasillo, esperándolos en la puerta de lo que parecía ser una zona segura. «¡Muévanse!». Corrieron. Mientras corrían por el laberinto de pasillos con los oscuros y los clickers persiguiéndolos de cerca, Rick oyó a Livingstone gritar por el walkie-talkie que aún llevaba, intentando averiguar qué estaba pasando afuera. «Equipo 2, informen. 4 real, Bravo 6. ¿Alguien?». Nada más que estática. Disparos y gritos. Mientras subían por las escaleras hacia la sección inferior de la planta, Rick balbuceaba histéricamente. «Han entrado, coronel. Han entrado en el maldito edificio. Maldita sea. Maldita sea, sé que han entrado al edificio», gritó Livingstone. «¿Cómo pueden entrar?», preguntó Tony. «¿Y qué demonios eran esas cosas allá atrás en el salón? Parecían serpientes con patas». «Se llaman oscuros», le dijo Rick. «¿Pueden bajar aquí?». Rick pasó rozándolo. «Pues más te vale que no, y si lo hacen, mejor guárdate una bala para ti mismo». Jeremiah tomó el mando, pasando junto a Livingstone una vez que llegaron a la planta baja. Pasó su tarjeta por el lector de tarjetas y se oyó un clic al desbloquearse una pesada puerta de acero. Jeremiah la abrió y entraron corriendo. Cuando cerró de golpe la pesada puerta tras ellos, Livingstone se sintió un poco aliviado. Jeremiah jadeaba sin aliento. «¡Por aquí!», dijo mientras los conducía por otro pasillo. Estaba bien iluminado. Corrieron por lo que parecía un laberinto interminable de pasillos con paredes y suelos blancos y suaves luces fluorescentes hasta que llegaron a otra pesada puerta de acero. Jeremiah pasó su tarjeta. Esperó un momento y luego presionó la yema de su dedo índice sobre un dispositivo negro con el lector de tarjetas. Un momento después, se oyó un pitido y otro clic al desbloquearse. Jeremiah abrió la puerta. «¡Vamos! ¡Nada puede pasar por esta puerta!». Mientras pasaban, Livingstone notó el grosor y la resistencia de esta. Era fácilmente de 1,20 m de acero pesado y se controlaba no solo mediante tarjeta de acceso, sino también mediante reconocimiento de huellas dactilares. «¿Qué tan fuertes son las cerraduras?», preguntó mientras Jeremiah cerraba la puerta pesada tras de ellos. «Son capaces de soportar 10 toneladas de presión», dijo Brown. Estaba de pie en el centro del pasillo, mirando hacia 2 corredores que lo flanquearon, de izquierda a derecha. «Por ahí es donde están los reactores. También se necesita acceso de seguridad para llegar allí. Y aquí», señaló a su izquierda, «hay un centro de mando para emergencias. El generador de respaldo también está aquí abajo, y gracias a nuestra rápida reacción anterior, cuando el primer generador de respaldo fue destruido, este debía estar funcionando perfectamente». «Tal vez pueda restablecer el contacto», dijo Livingstone mientras comenzaba a caminar por el pasillo hacia el centro de mando. «¿Crees que el mundo exterior está reaccionando a tu transmisión?», preguntó Jennifer. «¿Qué escucharán?». «Dios, espero que sí», dijo Richard. «Sí, yo también», asintió Livingstone. Llegaron a otra puerta y una vez más Brown pasó su tarjeta y colocó la yema de su dedo índice en el lector para desbloquearlo. Los condujo en una amplia área de trabajo bien iluminada con muchos escritorios, computadoras y otros equipos electrónicos que parecían estar funcionando completamente. Jeremiah se lanzó a una de las estaciones de trabajo y se puso manos a la obra. «Bob, llama al 10 y dame un informe. Cliff, quiero un informe sobre los sistemas. Y Dave, dame un informe sobre la seguridad». Livingstone se retiró a una esquina de su nuevo centro de mando. Pulsó el botón de comunicaciones de su walkie-talkie. «Equipo 2, informen. Equipo 1, ¿cuál es su estado? Bravo 6. 4 actual». No hubo respuesta. «Entrenando». La voz de Livingstone se quebró. «¿Estás ahí, hijo? Si no puedes responder, simplemente presiona el micrófono». Estática. «¡Mierda!». Sentir la pérdida de training llegaría después. En el breve tiempo que había pasado juntos,
Livingston había construido una relación instantánea con el joven soldado, una que podría haberse consolidado en una buena relación de trabajo si hubiera sido 20 años más joven. Lamentaba que Training probablemente estuviera muerto, pero no podía pensar en ello ahora. Tenía que establecer contacto con el mundo exterior. Cogió el teléfono celular del clip de su cinturón y lo encendió. Esperó un momento mientras se cargaba. Jennifer Wasco estaba de pie junto a él y vio la lectura del LED en el teléfono mientras el dispositivo se encendía en el escenario. «Vamos», instó. «Por favor, danos una señal». La lectura del LED decía «Buscando red». «¡Vamos!», instó Livingston. La lectura de red cambió a «encontrada», junto con 4 barras de energía. «¡Hijo de puta!», dijo Tony. «Realmente necesito cambiar de proveedor de servidor». Livingston pulsó los controles de su teléfono celular y navegó hasta donde estaban almacenados los números de teléfono. May había preprogramado los números para él y le había enseñado a usarlos. Livingston bajó a la letra R y presionó el botón de conexión cuando apareció el nombre del coronel Gary Richrat. Se llevó el teléfono a la oreja y escuchó mientras sonaba. Livingston no había visto ni hablado con el coronel Richrat desde poco después de Philipsport. No había intentado contactar desde su visita con el espía del gobierno en ese día del 95. Y había escuchado rumores de que Gary estaba viviendo una vida tranquila en su propio retiro forzoso en algún lugar de Illinois. La línea al otro lado fue contestada al tercer timbre. Augustus Livingston. Richard. Parecía completamente despierto y listo, como si estuviera esperando su llamada. «No hace falta que expliques por qué llamó», dijo Livingston. «Obviamente viste mi declaración en las noticias». «Afirmativo. Ha generado un alboroto, Augustus». «¿Qué dices?» Richard suspiró. «Se da cuenta de que esta no es una línea segura, coronel, ¿verdad? ¿Realmente importa eso en este momento?» «Bueno, no, supongo que no. Dudo que quede alguien para escuchar». «¿Así de grave?» «Víctimas por millones, coronel. Esa es la estimación que escucho». «¿Y mi transmisión?» «Me voy de la casa de mi hijo en Champaign», dijo Richard. «Acabo de dejar a mi esposa allí. Kevin y su familia están bastante bien armados y se han atrincherado en la casa. Sabía que la casa de Kevin estaría segura hasta que pudiera salir de la ciudad». «¿De qué estás hablando?» El tono de Richard era grave. A Livingston le costaba saber si su compañero coronel del ejército estaba enojado con él o simplemente enojado por la situación actual. «Carol y yo vimos la primera emisión de su declaración y fue muy impactante. Evocó fuertes sentimientos y emociones en mí. Actué en consecuencia y me preparé. Un intruso fuera de la propiedad activó mi alarma silenciosa y rápidamente me armé. Atrapé al tipo al costado de la casa y lo derribé de un tiro en la cabeza. Había otro y lo derribé de un tiro en la espalda. Todavía estaba vivo y me vi obligado a poner fin a su sufrimiento. Fue asignado a la CIA. Parece que el presidente tiene un prejuicio extremo hacia nosotros ahora». «Maldición», dijo Livingston. Se preguntó cuánto de esos espías estarían allá afuera, tratando de atar todos los cabos sueltos. No podía Tyler ver lo inútil que era ahora. No había forma de mantener esto en silencio. No con tantos estadounidenses muertos. No con tantos clickers esparciendo el país en sus largas y anchas. «Establecí contacto con el Fort Campbell», continuó Richard. «Descubrí que estaban escuchando tu mensaje y me dirigí allí después de llevar a Carol a la casa de Kevin. Ahora estoy en un Black Hawk a unos 40 minutos de Pitch Bottom». Livingston sintió que se quedaba sin aliento. «¿Sabes cuántos refuerzos vas a tener?» «Más de 2000, por lo que parece», dijo Richard. «He estado en contacto con varias bases militares en la costa oeste y el Medio Oriente. Todas están enviando tropas a las zonas afectadas. Carolina del Norte está enviando a todos los Marines que tienen». «¿Alguna noticia de Barker?» «Barker ha dado órdenes de arresto y está enviando tropas desde Fort Bragg. Son leales al presidente. Deberían haber llegado a Pitch Bottom en 30 minutos». «Pitch Bottom está invadido por oscuros y clickers», dijo Livingston. «¿Me copias?» «He perdido más de la mitad de mis tropas y una buena parte del equipo de seguridad de Pitch Bottom. El resto de nosotros estamos escondidos en las partes subterráneas del edificio». «¿Hay alguien del lado de Barker?» «Por lo que estoy viendo, no mucho». La voz de Richard cambió un poco. Sonaba como si estuviera sonriendo. «Hay muchas luchas internas entre las tropas en este momento, pero nuestro lado parece estar ganando. Como dije, los aerotransportadores salieron de Bragg, y algunos otros aquí y allá todavía están recibiendo órdenes de Tyler y Barker. Tal vez los SEALs y algunos batallones de Marines y ejércitos también. Pero en general diría que lo superamos en número, 5-1, coronel». Livingston sintió aún más alivio. «Bueno, al fin buenas noticias».
El coronel Eastman en Kansas está liderando la ofensiva para nosotros, continuó Richard, y el coronel Nave de Fort Bliss ha asumido el mando de las fuerzas aéreas. Nave ha ordenado aviones de combate en el aire y la primera oleada de ellos debería llegar pronto a la costa de Carolina del Norte. ¿Qué pasa con Washington? Nave ha dado órdenes de enfrentarse a las fuerzas de Parker en Washington si es necesario, dijo Richard. Eastman y Nave consultaron conmigo debido a su informe original al Estado Mayor Conjunto en el año 94 y recomendé que eliminaran a Parker y Taylor. Varios de sus hombres de Fort Detrick se ausentaron sin permiso bajo el mando de Allman y ahora se dirigen a Washington para cumplir esa orden. Dios, pensó Livingston. Sintió una extraña sensación de orgullo por el hecho de que sus hombres de Fort Detrick no hubieran pasado desapercibidos su informe sobre los Clickers y los Oscuros. También sintió una extraña sensación de distanciamiento ante la noticia de que habían dado órdenes de asesinar al presidente. Estamos librando una guerra civil, pensó Livingston. Estamos en guerra no solo con estas criaturas, sino también con nuestro propio gobierno. Todo porque actuaban en su propio interés y dejaban que su ideología personal prevaleciera sobre el sentido común y la realidad. ¡Qué maldita vergüenza! Debo advertirles, continuó Richard, que la inteligencia sobre el terreno indica que la principal fuerza enemiga está convergiendo en Washington. Ese bien podría ser el principal campo de batalla. Primero, dijo Livingston, voy a necesitar tantos hombres como puedas enviar a Pitch Bottom. Si necesitaran tropas terrestres para expulsar a los oscuros que han traspasado el perímetro y el interior de esta planta, va a ser muy necesario. Necesitaremos tropas que puedan penetrar el interior y hacer un barrido limpio. Mientras tanto, envía nuestra armadura y armamento pesado a DC. Afirmativo. Recibirás tu equipo de rescate, Augustus. Solo ten paciencia y espera. Una pregunta más, coronel Richard. ¿Qué es eso, soldado araña? Livingston sonrió. Él y Richard habían servido juntos en el sudeste asiático. Una noche, mientras estaban acostados en el platanal, su pelotón fue asediado por tarántulas. Livingston se había vuelto loco, corriendo y pisoteando a los arácnidos. Desde entonces, Richard lo había llamado ocasionalmente soldado araña. El apodo se quedó en la docena de veces que se encontraron a lo largo de los años. Fue agradable saber que Richard no lo había olvidado. ¿Cuál es la reacción de los civiles y los medios de comunicación ante mi declaración? Como dije antes, ha provocado una tormenta de mierda. Todavía hay algunos conservadores acérrimos que defienden la administración de Taylor. Y algunos de los bloggers conservadores más reaccionarios se han apresurado a etiquetarte de todo, desde traidor hasta comunista liberal. Augustus resopló disgustado. Es cierto. Como sabes, soy todo menos eso, Richard. Lo sé, señor. Algunos han empezado a pedir su ejecución. Pero una abrumadora mayoría de personas, demócratas y republicanos, liberales y conservadores, están de nuestro lado. Incluso tenemos voluntarios civiles que se dirigen a las zonas afectadas. El vicepresidente está en algún lugar de Nebraska tratando de mantener unida a la administración de Taylor y fracasando estrepitosamente. La mitad del Congreso está en desorden. Ahora están celebrando una sesión de emergencia a través del altavoz del teléfono e internet desde varios sitios seguros. Ubicaciones en Washington y los alrededores. ¿Fueron evacuados, verdad?, preguntó Livingston. Sí. Sí, pero muchos de ellos estuvieron fuera de la ciudad durante el fin de semana, de regreso a casa con sus electores. Están postulando como pollos decapitados. Livingston se rió de eso. Bien. Continúe, soldado, continúe. Hasta pronto, Augustus. Una cosa más, dijo Livingston. Tengo un pájaro dando vueltas sobre Washington. Carga útil sería. ¿Qué? Por si acaso. No llegaremos a eso, Augustus. Por si acaso, repitió Livingston. Estaremos allí en 30 minutos. Richard se despidió. Mantén tu trasero abajo y tu pólvora seca hasta la extracción. Livingston volvió a doblar el teléfono celular y se volvió a hacer al grupo, que había hecho una pausa para asegurarse de que los sistemas funcionaran sin problema para escuchar la versión de Livingston de la conversación. Rick estudió al coronel. ¿Viene la caballería? La ayuda está en camino, dijo Livingston. Por primera vez desde que comenzó esta segunda ola, sintió un rayo de esperanza. Base militar de la Fuerza Aérea Whitman, Missouri, 3 a.m., hora estándar del este. Un bombardero furtivo B-2 se elevó hacia el cielo nocturno. El piloto, Cariaga, repitió varios Ave Marías mientras ponía rumbo a la costa este. Tenía los nudillos blancos y apretó los dientes con tanta fuerza que le provocó dolor de cabeza. Cariaga había realizado misiones y salidas sobre Irak y Afganistán, pero nunca en su vida había estado más aterrorizado que ahora. Las nubes
se abrieron y el avión cruzó el horizonte. Washington, D.C., orillas del río Potomac. 3:08 a.m. Era tan grande que sobresalía del agua. Su caparazón rojo incrustado en percebes salpicó la superficie como la aleta dorsal de un tiburón. El agua corría por sus crestas, salpicando el río. El casco de un barco, desamarrado y construido de nuevo por el huracán Gary, pasó flotando. La enorme criatura agarró los restos con una garra gigante y los aplastó hasta convertirlos en astillas. Luego, continuó su camino. Sus pinzas chocaron entre sí y el sonido se extendió por toda la tierra, audible a 1 milla de distancia. Los hermanos menores del gigante Clicker huyeron en su camino, y sus amos, los oscuros, mantuvieron la distancia, observando el progreso del monstruo desde lejos. La criatura apartó su cuerpo del río y avanzó pesadamente hacia la orilla. La ribera fangosa se derrumbó bajo su peso. El Clicker chilló de frustración y se impulsó hacia tierra de nuevo. Sus patas segmentadas hundieron en la tierra empapada por la tormenta, y el suelo tembló con cada paso. Con cautela, los oscuros salieron de su escondite y lo atacaron con sus lanzas y tridentes. Con un rugido que sonó como una manada de elefantes, el Clicker atacó con una enorme garra, derribando a varios de ellos. Los demás bailaron fuera de su alcance, también teniendo cuidado de no acercarse demasiado a su cola palpitante. El veneno golpeaba del apéndice bulboso y salpicaba el suelo. Con muchos empujones y puñaladas lograron alterar su trayectoria y enviar al Clicker pisoteando por la ciudad. Su camino lo llevaría directamente al Capitolio y a la Casa Blanca. Planta nuclear de Beach Bottom, 3:21 a.m. Se sentaron y esperaron. Livingstone había posicionado a todos los que tenían un arma en varios puntos de la sala, vigilando todas las entradas y salidas. Jennifer y los demás individuos desarmados se sentaron en el centro del búnker. Jeremiah y sus técnicos trabajaron febrilmente tratando de ignorar los sonidos que venían del exterior de las paredes reforzadas. Sonidos húmedos, gritos, disparos, desgarros, rasgaduras y chasquidos. Con el aire acondicionado apagado, la temperatura dentro de la sala había subido constantemente. Rick se secó el sudor de los ojos y reajustó el agarre de la pistola. Tony le dio un golpecito en el hombro y Rick se giró hacia él. «¿Entonces, estamos bien?» «Sí», dijo Rick. Extendió la mano. «Mira, lamento que hayamos dudado de ti. Tienes que entender que he estado huyendo tanto tiempo y ya no sé cómo interactuar con la gente». «¿Por qué querría matarte de todos modos?», preguntó Tony. «Por lo que sé. Bueno, es una larga historia». Tony se encogió de hombros. «No te preocupes, cada quien tiene sus secretos». «¿Y tú, Tony?» «Te lo pregunté una vez, pero todavía no me lo has dicho». «¿Quién eres realmente?» Tony hizo una pausa antes de responder. «Soy un repartidor. Mi socio Vince y yo estábamos haciendo una entrega, nos atrapó la tormenta y los Clickers nos tendieron una emboscada en un puente. Caemos al agua, yo salí y Vince no. Mis condolencias. Supongo que todos hemos perdido gente esta noche». Los pensamientos de Rick se dirigieron a Melissa. Se preguntó si estaría bien, si siquiera estaría viva. Esperaba que el gobierno no hubiera descubierto su identidad, que no corriera el peligro de ser asesinada por los mismos fantasmas que habían intentado matarlo antes. Entonces, pensó en su madre. De una manera extraña, se alegró de que hubiera fallecido antes de todo esto. Extraño cómo resultaron las cosas. Ayer había estado en su lecho de muerte, ahora estaba trincherado en lo profundo de una planta de energía nuclear, haciendo una última y desesperada resistencia contra las mismas criaturas que la habían separado de su familia en primer lugar. Entretanto, había sido violado, cazado y perseguido por enemigos por todos lados. Jennifer se levantó y se acercó a Richard. Su superior había envejecido durante esta terrible experiencia. Podía verlo grabado en su rostro. Él le sonrió tranquilizadoramente y Jennifer intentó no llorar. «Lo lograremos», dijo. «¿De verdad lo crees?» «Sí, de verdad. Livingstone dijo que la ayuda estaba en camino. Llegarán a tiempo. El huracán ya pasó, así que eso no los detendrá. Incluso si sobrevivimos, ¿qué pasa entonces?», preguntó Jennifer. «¿Qué pasa con nuestros seres queridos mientras estamos aquí? ¿Qué crees que les está pasando a todos ellos? Estaban en la zona cero, Richard. ¿Qué sentido tiene sobrevivir si solo es para enterrarlos?» Richard le puso la mano en el hombro y la apretó. Su voz era suave pero severa. «No hables así. Ni siquiera te atrevas. Conozco a Susan y sé que ella querría que siguiera luchando. Tus padres querrían lo mismo. ¿Recuerdas cuando quedamos atrapados en el acuario justo antes de que Livingstone llegara para salvarnos?
Pensé que estábamos perdidos. Pensé que eso era todo. Estábamos muertos, pero no lo estábamos. Solo hay que confiar en el espíritu humano. Somos una raza tenaz. La humanidad siempre ha prevalecido. Secándose una lágrima, Jennifer se puso de puntillas y lo besó en la mejilla. Richard se sonrojó. Susan es una mujer muy afortunada, Richard. Y un día vas a convertirte en alguien con un hombre muy afortunado a tu lado, Jennifer. Empezó a responder cuando las paredes vibraron. Todos en la habitación saltaron y Richard casi disparó a la puerta. Tranquilos, ordenó Livingstone. Mantengan el control. Algo golpeaba las paredes y las puertas, intentando entrar. Pensé que nada podría bajar aquí abajo, murmuró Rick. Comprobó el cargador de su Six Sauer y estaba completamente listo. Nada debería poder bajar, dijo Jeremiah, con la mirada corriendo al búnker. Pero estamos lidiando con algo extraordinario aquí. Se oyó otro fuerte golpe en la pared, junto con un movimiento de pies, que Jeremiah bebió un sorbo de café frío de una taza de cerámica rota y suspiró. Bueno, supongo que esto es todo. ¡Que vengan los idiotas!, gritó Tony. ¡Tenemos algo para ustedes! ¡Basta!, gritó Livingstone. Guarden silencio y estén listos. ¿Y luego qué? Tony sonrió con suficiencia. Livingstone se volvió hacia la puerta. Y entonces viviremos. O moriremos. Pero lo haremos juntos. La Casa Blanca, 3:37 AM. Ken White parecía horrorizado. Todavía no puedo creer que vayan a ejecutar a miembros de la prensa. Es una locura. ¿Tienen algún problema con eso, señor White? El presidente parecía un hombre completamente diferente ahora. Atrás había quedado la imagen del estadounidense juvenil, pulcro y saludable que había cortejado a los votantes que anhelaban un cambio honesto en el gobierno. Esa imagen había sido reemplazada por la locura total. White tartamudeó. Estaba pálido con el pelo desordenado por la noche y las largas horas. Yo solo... ¿Cuál es el propósito de suprimir información que podría salvar vidas humanas? ¡El señor va a salvar vidas humanas!, tronó Tyler, golpeando la mesa de la sala de conferencias, de nuevo con el puño. Todos los sentados alrededor de la mesa saltaron, sorprendidos por el repentino arrebato. El pueblo americano tiene que poner toda su fe y confianza en Dios, no en un grupo de científicos ateos contaminados por Darwin y su Dios. Tyler se levantó de golpe de su silla. ¿Cuándo ha visto dinosaurios vagando por la avenida Pensilvania, señor White? Dígale. Pero lo que está pasando es... ¿Lo que están informando realmente está sucediendo?, tartamudeó White. Desde el otro lado de la sala, el secretario Barker estaba en el teléfono rojo dando órdenes a los militares. Señor presidente. Tyler se giró para mirar a Barker. ¿Qué? Barker solo podía mirar por la gran ventana de triple cristal que daba a la avenida Pensilvania y señalar afuera. Bueno, ¿qué carajo quieres?, preguntó Tyler. Estaba cada vez más frustrado. Antes de que se diera vuelta, Donald Miller se levantó de su silla con los demás y se paró junto a las ventanas que daban a la avenida Pensilvania. Gary Hayden dio un grito ahogado. ¡Dios! Tyler se unió a ellos. ¿Qué miran? Sí, ¿qué están viendo? Miller sintió que su fe se hacía añicos ante lo que vio. A 50 yardas de la Casa Blanca, a lo largo de la avenida Pensilvania, lo que solo podría describirse como grandes criaturas reptiles abrían paso por el jardín delantero de la Casa Blanca. Caminaban sobre sus patas traseras. Una de ellas llevaba lo que parecía una especie de lanza. Otra agarraba la empuñadura de un gran tridente dorado, junto cuyo extremo afilado estaba empalado en el pecho de un agente del servicio secreto. ¡Carajo, son reales!, exclamó Ken White. A través del viento aullante de la tormenta escucharon los agudos disparos de las armas automáticas de los tiradores del gobierno, a quienes se les habían ordenado estar en el tejado del edificio antes de que llegara la tormenta. Algunas de las balas dieron en el blanco, desgarrando la gruesa piel de las criaturas y derribándolas. Dispersos entre las criaturas estaban los chasqueadores, con sus garras chocando entre sí, sin prestar atención a sus amos reptilianos. Y más allá de ellos, en la distancia, asomándose sobre el edificio del otro lado de la calle, algo más se movió. Algo grande. Su sombra lo estaba cubriendo todo. Desde algún lugar cercano dentro del edificio, Miller creyó oír el sonido de un hombre gritando. «¡Están asaltando la Casa Blanca!». White sacó su arma reglamentaria y salió de la sala de conferencias. Un agente del servicio secreto estuvo al lado del presidente Tyler en un instante. «Tenemos que trasladarlo a un lugar seguro, señor presidente». Pero Tyler no estaba prestando atención. Su atención estaba fija en lo que estaba sucediendo afuera, en el césped de la Casa Blanca. A Miller también le resultó difícil apartar la mirada. Había cientos de criaturas, estaban esparcidas por todo el césped de la Casa Blanca, subiendo las escaleras.
Afuera oscurecía a medida que lo que fuera que se movía al otro lado de la calle se acercara. El suelo tembló bajo sus pesadas pisadas. Miller podía sentir el suelo vibrar bajo sus pies. Oyeron la conmoción de los agentes del servicio secreto en varias partes del edificio gritándose unos a otros con voces asustadas. Se oyó el sonido de más disparos automáticos desde otra parte del edificio, más gritos de dolor que fueron rápidamente cortados. «Eso es...» El agente del servicio secreto, Nate Walpole, se apartó de la ventana. «¿Qué mierda es eso? ¡Miren qué grande!» El rostro del secretario Barker estaba blanco, pálido como un fantasma. «Son como un ejército». Un agente del servicio secreto intentaba apartar al presidente Tyler de la ventana. «Señor presidente, tenemos que llevarlo a un lugar seguro ahora». En algún lugar dentro del edificio se escuchó el sonido de cristales rotos. Siguieron disparos acompañados de gritos de agonía. Tyler solo podía parecer sorprendido. Miller sabía cómo se sentía. Todo era verdad, todo lo que decían los científicos, todo eso era real. Y si era verdad, si las criaturas de afuera realmente eran una raza que se creía extinta, si realmente era lo que el coronel Livingstone dijo sobre ellos en su informe clasificado hace 11 años, que Dios los ayudara a todos. «Señor presidente, creo que será mejor que hagamos lo que aconsejó el agente Smith», dijo Miller en voz baja. El presidente Tyler se giró para mirar a su asesor más cercano. Era difícil interpretar la expresión de su rostro. «Envió a mi vicepresidente a Nebraska, a nuestro lugar seguro, para que pueda mantener cierta apariencia de orden en nuestra administración mientras la casa de Dios está bajo ataque. ¿Y en qué momento, en que los secuaces de Satanás asaltan su casa, usted quiere retirarse?» Solamente oyó decir al presidente. Esas palabras tuvieron un efecto escalofriante en Miller. Sintió un dedo helado en la espalda. «¿Qué no está viendo lo que está pasando allá afuera?» «Demonios», pensó. Ni yo mismo lo creía. «Sí, pero ahora están aquí, justo frente de usted. Y puedo oír a los hombres de este edificio gritando y chillando de miedo. Incluso si son secuaces de Satanás, ¿no deberíamos hacer algo al respecto?» «No, nos vamos a ir», dijo el presidente Tyler, señalando a Miller con el dedo índice. «¿Me oíste? No nos rendiremos ante Satanás. Dios probablemente está probando nuestra fe». El secretario Barker miraba al presidente con horror. «¿Estás loco? Mira lo que está pasando allá afuera». Desde abajo subía el sonido de la carnicería, los disparos y más gritos. La voz de Tyler se elevó. «Lo veo, Barker. Veo que Satanás te ha nublado la visión. Estas cosas son producto del imp. ¿No lo ves?» Los sonidos de la carnicería en el piso de abajo se volvieron más frenéticos. Se oyó el sonido de cristales rotos, gritos frenéticos y más disparos. Alguien en el nivel inferior de la Casa Blanca empezó a gritar. «¡Al carajo con esto! ¡Yo me voy de aquí!» Barker corrió hacia la puerta. «¡Smith! ¡Dispárale!», ladró Tyler. El agente especial Smith había sacado su arma del primer ruido de disturbios desde el exterior. Parecía prestar del pánico y confundido. Miller se dio cuenta de que los instintos de Smith le ordenaban asegurar el orden de la habitación, pero la orden del presidente Tyler iba en contra de eso, tirando de su lealtad. Barker llegó al pasillo. «Tyler», le gritó a Smith. «Soy el comandante en jefe, maldita sea, dispárale». El agente Smith levantó su arma y disparó. El disparo alcanzó a Barker de lleno en el centro de la espalda. Lo empujó hacia la puerta, al pasillo, donde se deslizó por la pared dejando una mancha de sangre. Tyler seguía gritando órdenes. «¡Cierra esa maldita puerta!». Otro disparo atravesó la habitación y el agente especial Smith cayó como una piedra. Gary gritó. Ken White se giró hacia las personas que quedaban en la habitación. El agente especial Walpole, Katie Hayden, Donald Miller y el presidente Tyler, con el arma desenfundada. «¡Esta mierda se acaba ahora mismo!». El agente especial Walpole desenfundó su arma y le apuntó a White justo cuando White le apuntaba. Los dos hombres estaban uno frente al otro. El corazón de Miller estaba acelerado. Sus piernas querían impulsarlo fuera de la habitación y de aquel lío, pero tenía miedo de ser derribado o, peor aún, de perder el respeto del presidente Taylor. Así que se obligó a permanecer clavado en el sitio. «Suelta el arma, Walpole», dijo White. «Walpole, quiero que le dispares al señor White», gritó Tyler. «Walpole, soy tu superior y te digo ahora mismo que sueltes el arma». «Soy el comandante en jefe». «Dios me ha llamado a este puesto, ¿que no lo entiendes? Nos está en posición de desafiar la autoridad de Dios». Tyler gritaba tan fuerte que las vendas se le hinchaban de la frente. «Walpole, por favor, escúchame», suplicó White. Los sonidos de la carnicería continuaban, y se les unió un sonido aún más siniestro. Para White, sonaba como si las criaturas estuvieran subiendo por las escaleras traseras. Afuera se oyó el sonido del hormigón y el acero golpeando el suelo cuando un edificio fue aplastado por la cosa gigante de afuera.
Una chispa se encendió en la mente de Miller. Espera un minuto. No necesitamos hacer esto. Todos podemos salir de aquí. ¿No hay un panel escondido en esta pared que contiene una escalera secreta que conduce a los búnkeres debajo de la Casa Blanca? Sí, lo hay, dijo White, sin cambiar su postura de disparo. Miller se acercó a la ventana hacia la pared del interior. Empezó a palpar la pared. Tenemos que encontrarlo y entrar antes de que lo que esté allá afuera. Encuentre la manera de subir aquí. ¡Miller!, gritó el presidente Tyler. Tienes que confiar en él. Donald Miller se giró para mirarlo. Cuando vayas a la guerra contra tus enemigos y veas caballos y carros y un ejército mayor que el tuyo, no les tengas miedo, porque el Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto, estará contigo. Eso es de Deuteronomio. Señor presidente. Mire, no nos estamos retirando. Necesitamos reunirnos para poder luchar contra las fuerzas del mal. Si la oración nos va a ayudar, entonces todos necesitamos ir a los búnkeres de Magog para poder orar por la fuerza y la guía del Señor. Lo más importante es que todos necesitamos que nos guíe en la oración y no podemos hacerlo aquí con los secuaces de Satanás destruyendo a nuestros hombres allá afuera. Es una distracción y ponernos en peligro sería derrotar al propósito de Dios. Ahora, armémonos y pongámonos a pelear la buena batalla. Las palabras de Miller tuvieron un profundo efecto en el presidente Jeffrey Tyler. Sus ojos se iluminaron con furia justa. ¿Tienen un nombre del Señor? Hagámoslo. Se apartó de la ventana y se unió en la pared. Se apartó de la ventana y se unió a él en la pared. Agente especial White y Walpole, bajen sus armas. Retirémonos a Magog para orar. Walpole vio a Tyler unirse a Miller en la pared y bajó su arma. Ken White hizo lo mismo. Katie Hayden cerró la puerta de la sala de conferencias y la cerró con llave. Se apoyó en ella, jadeando con la cara húmeda de sudor. Desde afuera del pasillo se oyó el sonido de un rugido animal y pasos pesados. Lo que sea que estuviera produciendo esos sonidos sonaba muy fuerte. Todos podían oír un chasquido que acompañaban a los pasos, como si lo que fuera que venía por el pasillo tuviera garras afiladas. Katie gritó y corrió hacia el presidente Tyler y Miller en la pared. ¡Se están acercando! El panel está justo aquí, dijo Tyler. Presionó la pared y un compartimiento comenzó a abrirse desde el pasillo. Los sonidos de los oscuros fuera de la puerta de la sala de conferencias se hicieron aún más fuertes. Se oyó un fuerte golpe en la puerta. ¡Mierda, no abran eso! ¡Apúrense!, gritó White mientras los frenéticos golpes continuaban afuera del pasillo, acompañados de más balidos de los oscuros. La puerta del compartimiento se abrió para revelar lo que parecía ser un armario. El agente especial Clark Arroyo salió del compartimiento blandiendo una pistola Sig Sauer de 9 milímetros. Levantó su arma, disparó un tiro y dejó caer a Walpole. Luego apuntó al presidente Tyler y sonrió. Se acabó el tiempo. Señor presidente, todo el edificio tembló. Sonaba como si algo estuviera arrancando el techo. ¡Arroyo! Tyler se apoyó contra la pared y luchó por mantener el equilibrio. ¡Retírate ahora! Clark sonrió. No lo creo. ¿Sabes cómo siempre hablan del juicio final y del día de todos los malditos apocalipsis? Bueno, ya está aquí. Cosechas lo que sembraste, hijo de puta. Tyler gritó. Clark se rió. Entonces la puerta de las salas de conferencias se abrió de golpe y los oscuros entraron corriendo. Ya nada se podía hacer. Planta nuclear Beach Bottom, 3:38 AM. Increíblemente, la pesada puerta de acero se dobló bajo la fuerza de los tremendos golpes que los golpeaban desde el otro lado. Las bisagras crujieron y los pernos que la sujetaban en la pared comenzaron a doblarse. ¡Mierda! Rick respiró hondo y contuvo el aliento. Le temblaban las manos. Dijiste que esas cerraduras podían soportar 10 toneladas de presión. ¿Cómo diablos ponen estas cosas? Si hay más de uno, probablemente puedan reunir la fuerza necesaria, ¿no? Jennifer trató de no quebrarse en llanto. Tomen forma en fila, dijo Livingston con voz firme y tranquila. Justo aquí, junto a mí, para que no se alcancen en el fuego cruzado. Van a entrar por la puerta. ¿Eso crees? Tony negó con la cabeza con desdén, pero avanzó arrastrando los pies. Esta es una forma infernal de morirse. Richard tuvo que alzar la voz para que lo oyeran por encima de los golpes. ¿Podría dejar de decir eso, por favor, Genova? Creo que todos estamos bastante asustados. Pues espero que sí, dijo Livingston, porque eso es lo que se necesita para salir de esto. ¡Ahora, prepárense! Jeremiah Brown salió de detrás de la consola de control. Coronel, ¿qué podemos hacer mis hombres y yo para ayudar?
¿Tienes otras armas aquí? ¿Palos de fregona, lejía o productos químicos peligrosos? ¿Algo así? No. Entonces todo lo que puedes hacer es rezar. Eso tal vez podría ayudar. Jeremiah bajó la mirada a sus pies. Me temo que soy ateo, señor. Livingstone sonrió. Yo también. Excepto en situaciones como estas. Entonces me convierto en un creyente ferviente. La puerta se dobló de nuevo y la bisagra superior se desprendió de la pared. La puerta cayó hacia adentro unos centímetros y Rick vislumbró un oscuro a través del hueco. Los músculos bajo su carne verde y escamosa ondulaban bajo el resplandor de las luces rojas de emergencia. Pero aún podía oler a la criatura. Un hedor a pescado y salubre. Aunque no podía verlos, oyó el sonido familiar de las garras del clicker. Sonaba como si hubiera un ejército de ellos en el pasillo. Supuso que eso era bastante acertado. Observó cómo Jennifer, con lágrimas en los ojos, daba un paso adelante y besaba tiernamente a Richard en la mejilla. Luego se puso de puntillas e hizo lo mismo con Livingstone. Las mejillas del anciano se pusieron rojas y pareció sorprendido. Entonces fue el turno de Rick de sorprenderse cuando ella se deslizó a su lado e hizo lo mismo. Buena suerte, le susurró al oído. Sí, tú también. Rick tragó el nudo de la garganta y luego se concentró en la puerta, con la pistola en ambas manos y la distancia en su cuerpo. Oye, ¿dónde está el mío?, preguntó Tony. Lo siento, dijo Jennifer. Todavía no te conozco lo suficiente. Bueno, tal vez cuando todo esto termine. A pesar de sus miedos, Jennifer sonrió. Claro. Una gran forma de hacerme querer matar a esos cabrones entonces. Coronel, dijo Richard. Puedo disparar a través de esta grieta en la parte superior de la puerta. Puedo ver parte de un oscuro allá afuera. Livingstone asintió. Hazlo. Richard se arrastró hacia adelante y metió el cañón de su arma a través de la grieta. Antes de que pudiera apretar el gatillo, el arma fue agarrada por una mano con garras. Mientras forcejeaba con el oscuro, otra de las criaturas metió una lanza a través de la abertura, atravesándole el hombro. Richard gritó y soltó el arma. El oscuro tiró el rifle a través de la grieta, y Richard cayó de rodillas. Los golpes comenzaron de nuevo. El ruido ensordecedor. ¡Sáquenlo de ahí! ¡Rápido!, gritó Livingstone. Rick observó atónito como dos de los empleados de Jeremiah corrían hacia adelante y arrastraban a Richard al fondo de la habitación. Jennifer se arrodilló a su lado. La sangre se extendía por su camisa. La lanza aún sobresalía de él. La punta afilada de la concha sobresalía de su espalda. Richard agarró el mango manchado de sangre y gimió. Sus ojos parpadearon. Sus labios se pusieron azules. «Vas a estar bien», jadeó Jennifer. «Vas a estarlo». «No saques la lanza», le aconsejó Rick. «Solo intenta mantenerlo quieto». Si ella lo escuchó, no dio ninguna señal. Rick se giró hacia la puerta justo cuando los oscuros lograron derribarla. ¡Fuego! El arma de Livingstone sonó y los demás siguieron su ejemplo. Rick, Tony y el coronel Livingstone permanecieron hombro con hombro, decididos a no dejar que las criaturas atravesaran su línea de defensa. Las camisas de latón rebotaron en sus hombros y pechos y cayeron al suelo como granizo. Y la habitación se llenó de humo y gritos tanto de los humanos como de los invasores. Detrás de ellos, muchos de los técnicos se apoyaron contra la pared del fondo, presionándose contra ella y cerrando los ojos y mirando fijamente cómo la muerte se acercaba sigilosamente. Dos oscuros cayeron de la puerta, con agujeros de bala acribillados, con los enormes cuerpos que tenían. Un tercero atacó con el brazo mientras Tony le disparaba en la cara. Incluso mientras los restos desmenuzados de su cabeza salpicaban a las criaturas que estaban detrás, las garras del oscuro le atravesaron el pecho haciéndole sangrar. Haciendo una mueca, Tony dio un paso atrás. «¡Manténganse firmes!», gritó Livingstone por encima de los disparos. ¡Firmes! Sacudiendo la cabeza con frustración, Tony apretó las rodillas y atacó a otro oscuro. De repente Jennifer corrió al frente de la sala y sino a ellos, con el último rifle de repuesto en sus manos. Cerró los ojos y apretó el gatillo. Se echó hacia atrás al oír el disparo. Los disparos se descontrolaron, impactando en el techo. Sin desanimarse, abrió los ojos y volvió a disparar. Esta vez tenía una agarre más firme del arma, y sus disparos dieron más cerca de su objetivo. «¡Cúbreme!», dijo Rick, y cambió rápidamente a los cargadores. Sus manos temblorosas estaban entumecidas por el fuego rápido y tuvo dificultades para deslizar el cargador nuevo en la pistola. Mientras trabajaba, un pequeño clicker del tamaño de un perro se lanzó hacia adelante y atacó su pie con la cola. Rick lo esquivó y lo pateó. El dolor le subió por los dedos de los pies. Fue como patear una boca de incendios. Siseando, el clicker lo apuñaló de nuevo. El cargador encajó en lugar. Rick empujó el cañón contra su ranura en el caparazón de la criatura y apretó el gatillo. Una sustancia viscosa amarilla brotó de la herida. «No eres una prueba de balas después de todo cuando estamos tan cerca, pequeño cabrón». Las hordas atacaran.
y retrocedieron por la esquina, y el pasillo quedó repentinamente vacío, excepto por los cadáveres de los oscuros y los clickers que habían matado. ¿Todos están bien con la munición?, preguntó Rick. No lo sé, admitió Jennifer. ¿Cómo se sabe eso? Mientras Rick se lo mostraba, Tony se separó de la tela rasgada de la camisa y revisó sus heridas. Livingstone se giró hacia Jeremiah y sus hombres. A ver si podemos volver a colocar esta puerta en su lugar. ¿Para qué molestarse, coronel?, dijo Jeremiah. No tenemos nada con qué apuntarla. Ninguna de estas sillas de oficinas es lo suficientemente pesada. Tiene razón, gimió Richard. ¿Cuál es el punto? Livingstone entró en la puerta y miró fijamente el pasillo vacío. El punto es que sobrevivamos. ¡Carajo! O al diablo con esto, espetó Rick caminando tras él. Tienen razón, coronel. ¿Qué sentido tiene? Incluso si matamos a estas cosas vendrán más, e incluso si por algún milagro logramos escapar, ¿entonces qué? El gobierno va a seguir persiguiéndonos, seguiremos teniendo que cuidarnos las espaldas, y créeme, he vivido huyendo y estoy harto de ello. Estoy harto de mirar por encima del hombro, harto de sentir la mira cada vez que salgo, harto y cansado de vivir con el tiempo prestado. Y todo es culpa de estas malditas cosas. Empujó al sorprendido coronel y salió del pasillo. Mientras pasaba por encima de los cuerpos de los oscuros, todos oyeron un sonido a la vuelta de la esquina. Más chisquidos de los clickers. Rick, susurró Livingstone. Vuelve aquí. Ignorándolo, Rick siguió caminando. Su paso no disminuyó. Lo digo en serio, vuelve aquí ahora mismo. Rick levantó su pistola y apuntó a la sombra al final del pasillo. Vamos, hijo de puta. El monstruo respondió al desafío. Dobló la esquina y llenó el pasillo con su forma. El clicker era tan enorme que su caparazón raspaba las paredes y el techo y cavaba surcos en los paneles de yeso. El sonido de sus pinzas al chocar reverberó por el pasillo, ahogándose solo cuando Rick abrió fuego. Caminó hacia él mientras disparaba, apuntando a sus patas y pendúculos oculares. Maldiciendo, Livingstone corrió tras él. Jennifer, Tony y Jeremiah corrieron hacia la puerta y observaron con consternación y horror cómo Rick se quedaba sin munición. Pareciendo darse cuenta, y continuó caminando con determinación hacia el clicker que se abalanzaba sobre él, todavía apretando el gatillo, ajeno al hecho de que estaba vacío. Enfurecido, el clicker levantó sus garras y cerró la distancia entre ellos. ¡Rick!, gritó Livingstone. ¡Al suelo! Si Rick lo escuchó, no lo demostró. El coronel Livingstone intentó apuntar al crustáceo gigante, pero Rick estaba en su camino. Mientras se cernía sobre Rick y se preparaba para agarrarlo con sus garras, se escuchó una fuerte explosión más adelante del pasillo. Yeso llovió sobre ellos y un humo espeso llenó el pasillo. Siseando, el clicker intentó darse la vuelta, pero su enorme masa se atascó. Agitándose, chilló de frustración. Aprovechando la distracción, Livingstone corrió hacia adelante y agarró a Rick por el hombro, sacudiéndolo y haciéndolo girar. ¿Cuál es tu maldito problema? Livingstone estaba tan furioso que su saliva aterrizó en la mejilla de Rick. El hombre aturdido no parecía inmutarse. Empujando a Rick detrás de él, el coronel apuntó a la bestia. Antes de que pudiera disparar, otra explosión sacudió el pasillo. Fue seguida por el sonido de disparos de armas automáticas. ¡Fuego en el hoyo!, advirtió una voz. Livingstone vitoreó. ¡Retrocedan!, gritó, corriendo hacia el búnker y arrastrando a Rick con él. ¿Qué está pasando?, preguntó Jennifer confundida. Los refuerzos de Rich Rat han llegado, le dijo Livingstone. Anímate, Wasco. Te ha rescatado de nuevo. Él le hizo un gesto a Jeremiah. Que tu gente se apoye en la pared del fondo y se quede allí. Bueno, ¿qué te parece?, dijo Tony. Y yo que empezaba a sentirme como el general George Custer. No, dijo el coronel Livingstone. Eso es para nuestro presidente. Tan pronto como nuestra situación mejore, voy a entregar personalmente su Álamo. No creo, gimió Richard desde la esquina. Que tu analogía coincida, coronel. Custer no estaba en el Álamo. Entonces aquí tienes otra analogía, doctor. Voy a darle su propio Hiroshima. La Casa Blanca, 3:39 AM. Los oscuros irrumpieron en la habitación, saltando sobre el cadáver aún convulso del agente Walpole y cargando contra ellos. Distraído, Clark se dio la vuelta y disparó contra los invasores que se abalanzaban. La criatura que iba en cabeza echó el brazo hacia atrás y lanzó un tridente. El misil voló por los aires e impactó a Katie Hayden en el estómago. Se estrelló contra la pared y el tridente la mantuvo en su lugar, empalándola. Sus gritos se convirtieron en un jadeo agudo. Buscó torpemente la flecha que sobresalía de su abdomen. El presidente Taylor y Donald Miller se agacharon detrás de esa mesa de conferencias larga y rectangular. Ambos hombres buscaron a tientas la pistola de Walpole, la cual dejó caer cuando le dispararon. Miller agarró el arma,
pero Tyler le golpeó en la sien con un gancho de derecha. Gruñendo como una bestia, el presidente le arrancó el arma de las manos a Miller y luego se arrastró lejos. Ken, White y Clark se mantuvieron firmes, seleccionando sus objetivos a medida que más oscuros entraban en la habitación. Por cada criatura que mataban, 2 más tomaban su lugar. La velocidad de los oscuros desmentía su tamaño. Ken apretó el gatillo de nuevo y se encontró con un clic vacío, palideciendo. ¡Mierda! Gruñendo, 2 de las criaturas cruzaron la habitación en 4 zancadas rápidas y se alzaron sobre él. Ken cayó de rodillas, dejó caer la pistola vacía y juntó las manos en oración. ¡Dios mío, por favor! La criatura más grande extendió la mano y agarró la cabeza de Ken entre sus manos escamosas. Entonces, el oscuro comenzó a apretar. Las súplicas de Ken se convirtieron en un gemido bajo. Su boca formó una O, y sus dientes se clavaron en sus mejillas. Sus ojos se salieron de sus órbitas. La criatura aplicó más presión y el cráneo de Ken explotó. Miller gritó cuando otro oscuro lo tiró al suelo y luego lo agarró por las piernas. Lo balanceó por el aire, golpeándolo repentinamente contra las estanterías. Su columna vertebral se hizo añicos. Su cabeza estalló. Sus intestinos se vaciaron. Su cuerpo quedó inerte. La criatura lo arrojó a un lado, aprovechando la confusión. El presidente Tyler se arrastró hasta el pasadizo secreto por el cual Clark había entrado en la habitación. Se deslizó por la puerta, se levantó y huyó. Clark vació su cargador sobre los oscuros mientras intentaban rodearlo. Luego, se lanzó entre sus filas y salió en persecución de Tyler. Cerró la puerta de golpe tras él, sumiendo el pasadizo en la oscuridad. Clark activó el seguro y avanzó sigilosamente. Sus ojos aún no se habían adaptado y tenía que confiar en el sonido. Oyó los pasos de Tyler delante de él, huyendo. Afuera, los oscuros se lanzaron contra la puerta. Garras afiladas como cuchillas atacaron la madera. La atravesarían en un abrir y cerrar de ojos. Clark expulsó el cargador vacío y metió uno nuevo. Disparó una bala a la oscuridad. Silbó por el pasadizo y el destello momentáneo de la luz empeoró aún más su visión nocturna. No le importó. El grito de miedo del presidente valió la pena. En algún lugar afuera, algo sacudió el edificio. Clark, golpeado momentáneamente contra la pared por la fuerza de la estructura temblorosa. Algo había allá afuera, algo peor que los oscuros y los clickers. Pero eso no iba a detenerlo ahora. Corrió tras su presa mientras los oscuros arañaban la puerta. Todo estaba decidido. Planta nuclear de Beach Bottom, 3:50 AM. El coronel Richard y Livingstone se dieron la mano y se abrazaron, dándose palmadas en la espalda. Es bueno verte, viejo caballo de guerra. A ti también, respondió Livingstone. Gracias por sacarnos aquí. Richard se encogió de hombros. Es lo que hacemos, coronel. Informe de la situación. El enemigo ha sido aniquilado. Controlamos la planta. El sitio es seguro. ¿Qué hay de los reactores? Brown. Livingstone se giró hacia Jeremiah. ¿Alguna posibilidad de que se cree una fusión del reactor? Ninguna, coronel. Estamos bien. Conseguiremos atención médica para su gente, dijo Richard, mientras observaba a Jennifer y Rick, ayudando a Richard y Tony. ¿Estás bien, Augustus? Estoy bien. ¿Situación en todo el país? Una total guerra civil. Su golpe fue recibido con los brazos abiertos por muchas personas de todo el espectro. Los clickers y esas otras cosas prácticamente han sido derrotadas, o al menos repelidas al océano. Los daños ascienden a miles de millones. Y la pérdida de vidas, bueno, te imaginarás que es asombrosa. Estimación de bajas. Millones, como mínimo. Livingstone frunció el ceño. Todo es culpa de ese llorón fanático de Tyler. Washington sigue invadido. El enemigo parece concentrar sus fuerzas allí, casi como si supiera que era la sede de nuestro poder. Si ellos lo saben, dijo Rick desde la esquina. Son más inteligentes de lo que creemos. Tan inteligentes como nosotros, entonces. Ese es William Mark, explicó Livingstone, un experto en estas cosas. Richard miró fijamente a Rick. Lo reconoció después de un segundo. Lo recordaba de Phillipsport. Le guiñó un ojo y asintió, indicando que el secreto estaba a salvo. Luego se volvió hacia el coronel Livingstone. ¿Y ahora qué, Augustus? Livingstone hizo una pausa. El enemigo controla la capital de esta nación, y no me refiero solo a los del mar. Abro un enlace de comunicación con ese pájaro que tenemos en el aire. Voy a solicitar un ataque aéreo. El color desapareció del rostro de Richard. Augustus, no puedes hablar en serio, ¿sí? Nunca he hablado más en serio en toda mi maldita vida. ¿De qué está hablando?, preguntó Rick. Una opción nuclear, explicó Livingstone. Un ataque quirúrgico diseñado para acabar con todos estos bastardos de una vez por todas. La sala se quedó en silencio. Luego todos comenzaron a hablar a la vez.
Poniéndose de pie, Jennifer se acercó a los oficiales y puso su mano sobre el hombro de Livingstone. «Coronel, sé que hemos pasado por mucho esta noche, y no solo con los Clickers. Usted fue traicionado por su país. Todos lo fuimos. Tyler tiene esta nación como rehén. Sí». Livingstone se apartó de ella. «Y siempre ha sido la política de esta nación no negociar con terroristas». «Pero esta no es la manera, ¿que no lo ves? Ya ha habido suficiente devastación por esta noche. Suficiente muerte. Nuestro país quedará marcado permanentemente por todo lo que ha sucedido esta noche. No lo empeoremos solo para mejorarlo». «¿Qué sugieres que hagamos entonces?» «Richard me dijo algo antes. Cuando estábamos atrapados aquí, dijo que a veces hay que confiar en la humanidad». «¿Qué quiere decir eso, Dr. Wasco?» «Que tenemos que contar con el pueblo estadounidense para que haga lo correcto. Que se encargue de Tyler. Ya has luchado suficiente esta noche». Livingstone consideró sus opciones. Luego se volvió hacia Richard. «Ordene más tropas terrestres en Washington inmediatamente. Desvía todo el personal que no esté involucrado en el rescate y la limpieza de operaciones. ¿Y el pájaro? Llámalo de vuelta. Dile al piloto que baje». Richard sonrió y luego saludó. «Estás haciendo lo correcto, Augustus». Livingstone no respondió. Agotado se preguntó si su granja seguía en pie. Se preguntó si alguna vez podría volver a ella. Washington, D.C., 3:51 a.m. La especialista Terry Wright había querido operar un tanque desde que era niña, cuando ella y sus hermanos mayores solían jugar a los soldados en su patio trasero. Eso fue hace años, y ahora Terry era adulta y estaba en el ejército de verdad. Estaba en su tercer año sirviendo en Fort Detrick, y cuando fue dada de baja iba a la universidad para obtener su título en enfermería. Terry se había adaptado a los tanques casi instintivamente. Aprendió a conducirlos y a darles mantenimiento y a operar el cañón. Ahora estaba en un tanque M1A2, posicionada en la estación del artillero, con su objetivo apuntando en el visor de 2 ejes. Llamó a su conductor, el soldado de primera clase Barry Moore, a través de la radio que llevaba en el hombro. «Enemigo a la vista, retírese». Sintió que el tanque redució un poco la velocidad. Maniobró hacia la esquina con el enorme clicker justo en el centro de la mira. Era gigantesco. Debía tener más de 30 metros de largo y probablemente 6 o 9 metros de alto. Un grupo de esas criaturas lagarto los había estado conduciendo hacia la Casa Blanca, y cuando Terry apretó el gatillo, sintió una repentina descarga de adrenalina, cuando su disparo alcanzó al gigante clicker justo en el centro de sus pedúnculos oculares. La explosión fue fuerte, incluso en medio de los disparos dispersos y el sonido de las criaturas. El disparo pulverizó al clicker, enviando material exoesquelético y basura blanca y pegajosa por todas partes. Terry vio que la cosa seguía en pie, con un agujero gigante en el centro de su mitad superior, y bajó el cañón para apuntar a su sección media. «Mierda. Espero que esta cosa aguante el disparo. Si lo atraviesa, destruiré media Casa Blanca». «Vuélala de todas formas», gritó Barry en su auricular. Sonriendo, Terry apuntó a su objetivo y disparó. Esta vez, el disparo derribó a la criatura para siempre. Vio cómo su sección media se desmoronaba, esparciendo suciedad sobre la criatura lagarto y los clickers más pequeños. Y luego el gigante cayó para siempre. Era difícil saber si ese último disparo causó algún daño a la Casa Blanca, pero ese no era el punto. Había logrado su objetivo. Había volado ese clicker gigante. Nunca supo que disparar un tanque de verdad sería tan gratificante. Orillas del río Potomac, cerca de Washington, D.C., 3:55 a.m. El líder hervía de ira. Se vio obligado a observar desde su posición estratégica en un almacén abandonado cómo los humanos comenzaban a avanzar en su defensa. Los oscuros habían sido sigilosos en su ataque y habían matado a un número incalculable de humanos, más que suficientes para vengar la masacre de los de su especie en las cuevas. Sin embargo, el objetivo de eliminar la amenaza de una vez por todas ahora corría un grave peligro. Arrear a los clickers había sido una genialidad. Encontrar a la reina de los clickers había sido aún mejor. El líder era consciente de su presencia. Sabía que a menudo habitaba en las profundas fosas del océano, sin salir casi nunca a la superficie. Expulsarla del océano hacia la tierra causaría terribles estragos en los humanos. El líder esperaba usar a la reina de los clickers para destruir el edificio donde los humanos tenían su gobierno central. Esa era su intención. No había anticipado la lentitud de los movimientos de la reina, ni tampoco su inquietud. El líder perdió a una docena de sus hermanos por sus garras, y los oscuros se mantuvieron a una distancia segura de ella, asegurándose de permanecer a su lado ciego, mientras la conducían hacia su destino. Mientras la guiaban, permitieron que la reina destruyera otras obras que los humanos habían construido, principalmente edificios y autos. Y cuando su objetivo finalmente estuvo a la vista, el líder observó mientras la reina se arrastraba hasta él y comenzaba a destrozar la estructura con sus afiladas garras.
No había anticipado un ataque tan fuerte de los humanos, al menos no tan pronto. La tormenta seguía con fuerza, pero se estaba debilitando. Esperaba que la tormenta y la confusión general que habían causado con su ataque hubieran sido suficientes para asustar a los humanos lo suficiente como para destruir la infraestructura de una vez por todas. Pero eso no iba a hacer que el líder estuviera contento. Rugió de frustración al ver cómo la reina era destrozada por la cosa verde que escupía fuego. Enfurecido, el líder hizo volar un auto de sus neumáticos, precipitándolo de lado. Se detuvo. Ahora no era el momento de armar un alboroto. Si quería vivir para luchar otro día, en otro momento tendría que retirarse. Y tenía que salvar a tantos de sus hermanos como pudiera. Gritando una señal de retirada, el líder rugió un mensaje a través del Potomac. Esperó con mala audición, pero sus sentimientos sintonizados con las vibraciones de las cuerdas vocales de los de su propia especie. Lo que recibió fue un rugido de reconocimiento de sus hermanos. Habían recibido su mensaje y lo estaban prestando atención. El mensaje estaba siendo transmitido a los demás. Ya se estaban retirando. Con un último gruñido de consternación, el líder saltó del estacionamiento y comenzó a dirigirse hacia las aguas negras del Potomac, lejos de los humanos. Con suerte, no todo su ejército sería masacrado. Casa Blanca, 3:58 AM. Se movían en la oscuridad, cazador y presa, y las cosas que los perseguían a ambos. Cuando los ecos de los pasos del presidente se desvanecieron repentinamente, Clark se detuvo y luego avanzó sigilosamente con cautela. Dobló una esquina y se escuchó un fuerte crujido y un destello brillante delante de él. La bala se estrelló contra la pared, a centímetros de su cabeza. Clark apuntó al destello y disparó 2 veces. Escuchó un grito y luego el sonido de alguien apretando el gatillo de un arma descargada. Sonriendo, dobló la esquina y se acercó a su presa. El presidente Tyler yacía desplomado contra la pared, sangrando por una herida de bala en el estómago. «Se tarda mucho en morir de un disparo en el estómago, señor presidente». «No te tengo miedo», adió Tyler, arrastrando las palabras. «La carne es débil, el alma es eterna. Mátame ahora y me prestaré ante de servir a Dios, y seré bienvenido en el reino». «Pues salúdalo de mi parte». Clark colocó el cañón de su arma contra la cabeza del hombre tembloroso, gimiendo. Tyler cerró los ojos, y una mancha oscura apareció en la entrepierna de sus pantalones. «El Señor es mi pastor». Antes de que pudiera apretar el gatillo, Clark oyó un ruido. Garras golpeando el suelo de baldosas del pasillo. Los oscuros se acercaban a ellos. Apartó el arma. Tyler abrió los ojos sorprendido y lo miró fijamente. «¿Lo ves, Arroyo?» «Todavía no es demasiado tarde para ti. Puedes encontrar la redención. Reza conmigo y pídele que perdone tus pecados y te lave en su sangre». Clark sonrió. «¿Crees que si te mato irás al cielo?» «Claro que sí». «¿Entonces te perderás el infierno? Los demonios no pueden tocarte». Gruñidos y silbidos se escucharon en el pasillo cuando los oscuros se dieron cuenta de su ubicación. Unos pasos silenciosos se convirtieron en su carrera. «Sí», dijo el presidente. «Clark, por favor, tenemos que...» «¿Adivina qué, señor presidente?» «Te equivocas. Los demonios vienen por ti ahora mismo». Se dio la vuelta y huyó por el pasillo, adentrándose en la oscuridad. Detrás de él, Tyler gritó. Entonces oyeron los sonidos de desgarro de carne. Clark Arroyo recorrió los pasadizos secretos y finalmente salió al césped de la Casa Blanca. Toda la zona estaba repleta de tropas, y los cuerpos de los muertos yacían por todas partes. Yaciendo muertos cerca del césped delantero de la Casa Blanca había un clicker gigante, con su caparazón pulverizado. Clark vio con una sensación de asombro aturdido que parte de la propia Casa Blanca había sido demolida. Había un gran agujero en el edificio. Humo polvoriento flotaba en el aire que apestaba a salmuera y pescado. «¿Está bien, señor?» Un soldado se acercó a él preocupado. «Estoy bien», dijo Clark. «Pero el presidente... esas cosas entraron y... está muerto». El soldado pareció sorprendido y buscó a tientas la respuesta adecuada. Clark lo interrumpió. «¿Deberíamos refugiarnos? ¿Hay más criaturas por aquí?» El soldado se iluminó. «No, señor. Esta zona ya es segura ahora». «Entonces hemos ganado. Se acabó». «Así es, señor. Creo que sí». «Presidente Taylor», dijo Arroyo, con un toque de tristeza en su voz. «Está muerto. Esas cosas lo atraparon. Todavía hay algunos en la Casa Blanca». El soldado habló por el micrófono que llevaba en el hombro. «Prepárense para entrar en la Casa Blanca y más dentro». Y mientras un batallón de soldados comenzaba a prepararse para asaltar la Casa Blanca con armamento pesado, Clark Arroyo sonrió mientras se dirigía a una estación médica y esperaba el amanecer.
varios lugares a lo largo de la costa de Estados Unidos. 9 a 9 a.m. Tan rápido como el infierno llegó a la tierra, se asentó con casi la misma rapidez. A medida que el huracán Gary se debilitaba y el personal militar de todo el país llegaba a las zonas afectadas, la balanza comenzó a inclinarse. Los tanques aniquilaron a los oscuros. Las tropas con armas automáticas de alto calibre aniquilaron a los oscuros y a los chasqueadores por igual. La Guardia Nacional ayudó, comenzando la tarea de realizar tareas de limpieza y mantener la ley y el orden en algunas zonas que habían comenzado a caer en disturbios civiles. Como si los oscuros y los clickers supieran que la marea estaba cambiando, comenzaron a retirarse. Los clickers parecieron percibir que las corrientes estaban cambiando y migraron de vuelta al océano. La mayoría fueron destruidos por intensos disparos. Asimismo, los oscuros escucharon la llamada de su líder y casi de inmediato comenzaron a transmitir el mensaje a lo largo de la costa este. En cuestión de minutos corrían hacia la orilla, sumergiéndose en las profundidades acuáticas. Muchos de ellos llegaron a un lugar seguro. Muchos otros fueron masacrados sin piedad. En la ciudad de Nueva York, Connie Stewart asomó la cabeza por el alféizar de la ventana del almacén sobre el Barton Alice, donde ella, Bob Ellison y Derek Brubaker se habían refugiado. Los tres se habían mantenido despiertos toda la noche por puro miedo y necesidad. Cuando Connie vio lanchas motoras equipadas por personal militar que se acercaban a toda velocidad por la 7ª avenida, aún inundadas, debajo de ella, se agachó y despertó a Bob Ellison de un ligero sopor. Bob y Derek se levantaron en un instante mientras más lanchas rápidas pasaban rugiendo. «¡Son de la Marina!», dijo Derek emocionado. Mientras los equipos de rescate militar, policiales y civiles voluntarios comenzaron el esfuerzo de localizar a las víctimas y ayudar a evacuar a la gente, fueron recibidos con gritos de alivio y exclamaciones de victoria. La gente salió de los refugios antitormentas, sótanos y áticos, asombrada y triste por la carnicería. En Baltimore, un hombre sin hogar salió al sol de la mañana desde su refugio en el segundo piso de una casa abandonada mientras la última nube del huracán Gary se dispersaba, sonriendo con los dientes separados. Llevaba una gran red de pesca y recogía pequeños cangrejos muertos por las patas, arrojándolos dentro. «Voy a darme un festín con ellos esta noche». En un centro comando improvisado, a las afueras de la planta nuclear de Peach Bottom, Rick habló con Melissa por teléfono. A pesar de estar cansado, sintió una sensación de alivio. Sintió como si le hubieran quitado algo de encima. Como si por primera vez, una vez en una década, pudiera sentirse libre y relajado. «Solo quería asegurarme de que estuvieras bien», le dijo después de suspirar de alivio al escuchar su voz. «Han pasado tantas cosas que... bueno, me llevará una eternidad contártelas». «He estado muy preocupada por ti», dijo Melissa. «¿Cómo están las cosas en la zona cero? ¿Se parecen en algo antes?» Rick negó con la cabeza. Había visto algunas de las imágenes de las noticias que se estaban transmitiendo por todo el mundo. A pesar de haber escuchado la verificación de la muerte del presidente Jeffrey Tyler y el ascenso del vicepresidente Danny Bauer a la presidencia, los comentaristas políticos ya estaban haciendo estragos en la administración de Tyler. «Se acabaron», dijo uno de ellos. Rick solo pudo sonreír ante eso. No se parece en nada a Philipsport. Para empezar, esta vez sí que ganamos». «¿En serio?». Había una sensación de duda en la voz de Melissa. Rick no la culpaba en absoluto. Miró al coronel Livingston, que respondía preguntas a los periodistas a unos 50 metros de él. En las últimas horas, Livingston se había convertido en el líder de facto del país, y todo el mundo lo sabía, excepto los fragmentos supervivientes de la administración de Tyler. Rick había oído a Livingston llamar a la CIA para ordenar el cese del Proyecto Phil, el nombre en clave para eliminar a todos los testigos y supervivientes de Philipsport. Un desertor de la CIA le informó el nombre en clave hacía 15 minutos, y su uso de la autorización de seguridad para llegar al Peach Bottom. Normalmente la CIA no recibía órdenes de un oficial militar de alto rango, pero su descontento hacia la administración de Tyler fue el factor decisivo. Además, ahora todo el mundo sabía de Philipsport. No quedaba nada más que encubrir. Rick le dijo esto. Melissa guardó silencio por un momento y luego... «¿Qué significa eso para nosotros?». «Que somos libres, cariño. Finalmente». La voz de Melissa se quebró. «Ojalá pudiera creerlo». «Pues créelo». Rick cerró los ojos, sintiéndose repentinamente cansado por su terrible experiencia. «Voy a volar de vuelta a casa lo antes posible. Quiero seguir con mi vida. Quiero ver a mi hija. Quiero intentar arreglar las cosas con Ashley. He pasado los últimos 12 años huyendo, Melissa. Estoy cansado. Me escapé de Ashley cuando las cosas empezaron a ir mal entre nosotros y quiero arreglar las cosas si puedo». «¿Y si no puedes arreglar las cosas con ella?».
Entonces me sentiré mejor sabiendo que al menos lo intenté. Al menos todavía puedo ser parte de la vida de mi hija. 30 minutos después, el coronel Livingston estaba hablando por teléfono con su ama de llaves. Me alegra mucho saber que estás bien, dijo. Usted también, coronel, dijo May. ¿Y su hijo y su familia? Llegaron aquí 1 hora después de que usted se fuera. Bien. El coronel Livingston se sintió aliviado al oír eso. May, tengo que pedirle un favor. Sí, coronel. En el cajón inferior derecho de mi escritorio en el dormitorio hay una gran guía telefónica encuadernada en espiral. Bajo la letra W encontrará el nombre de Josh y Marian Wagner. ¿Puede leerme el número? Claro, coronel, un momento. Y mientras May se dirigía a su dormitorio para recuperar su guía telefónica, el coronel Livingston miró al cielo azul y esperó poder ver a su nieto. Que sus largas y frecuentes ausencias de la vida de su hijo no hubiera resultado ser un desastre. Eso era lo único que pedía, en su mente aún ocupada por todo lo que había sucedido. Epílogo. Continúan los bombardeos. Todd Silva, Associated Press, 12 de julio de 2026. Las operaciones militares continuaron hoy a lo largo de la costa este de Estados Unidos, mientras las fuerzas navales y de la Guardia Costera estadounidense destruían las zonas de reproducción y viviendas de Omarus tyrannus. Se descubren cavernas en las profundidades marinas. 30 de julio de 2006. Operaciones militares y biólogos marinos descubrieron hoy una catacumba de cavernas submarinas que se extienden desde la bahía de Chesapeake hasta la costa de Maine, que se cree que es la entrada a la zona de reproducción de la especie que ahora se conoce como Oscuros. El teniente de marina Robert Brennan declaró hoy a Associated Press que se estaba llevando a cabo una misión de búsqueda y destrucción a gran escala. No se sabe qué tan grandes son estas cavernas submarinas ni cuántas criaturas pueden estar escondidas en su interior, pero Robert Brennan afirma que se tendrán mucho cuidado al eliminarlas. La biografía de Zizek debuta número 1. 22 de septiembre de 2026. Mientras continúan los esfuerzos humanitarios de limpieza en la costa este, uno de los principales responsables del desastre del pasado julio recibió buenas noticias hoy. El autor, Rick Zizek, quien pasó varios años viviendo bajo una identidad falsa y huyendo de las fuerzas gubernamentales clandestinamente, vio su autobiografía debutar en el número 1 de la lista de los más vendidos del New York Times. Conspiracy of One, que detalla la terrible experiencia de Zizek, fue publicada esta semana por la editorial neoyorquina Diamond Books. La película ha sido adquirida por el productor de Hollywood, John Boucher. Elecciones de mitad de término. Llamadas despedidas. New York Times, 6 de noviembre de 2026. Como resultado de las consecuencias de la administración de Tyler por el huracán Gary, la catástrofe de los Clickers y los Oscuros, los votantes enviaron un mensaje claro a Washington. América ya no está representado por intereses cooperativos o ideólogos. Claramente somos nosotros, el pueblo. Los republicanos de la Cámara de Representantes reprendieron más de la mitad de sus miembros, y los nuevos escaños fueron ocupados por una mezcla de demócratas experimentados, independientes y lo que parece ser una nueva generación que finalmente está ganando voz en el Partido Republicano, compuesta por senadores y congresistas que explican que nunca se sintieron cómodos con el estilo de gobierno de extrema derecha de Jeffrey Tyler en primer lugar. Wasco nombrada nueva directora. Baltimore Sun, 10 de enero de 2007. La doctora Jennifer Wasco fue nombrada directora del Acuario Nacional de Baltimore hoy durante una ceremonia de jubilación del Dr. Richard Lindbergh. Lindbergh y su esposa adoptaron recientemente un niño y planean vivir en barcaza desaparecida. Se desconoce el destino de la tripulación. Informes del personal. 1 de noviembre de 2008. Trent Simmons. Newport News. 19 de marzo 2009. Con el 60% de los distritos electorales del país reportado, los expertos predicen que el coronel retirado del ejército americano Augustus Livingston ha ganado tanto el voto popular como el del colegio militar, así como el electoral, y será nombrado como el próximo presidente de los Estados Unidos. Se teme que la tripulación de una barcaza desaparecida esté muerta después de que un tercer día de búsqueda por parte de la Guardia Costera y otras autoridades no hayan encontrado nada. Se sigue tratando de encontrar cuál fue la fuente de esta desaparición.